Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Acá traemos ahora la semana número 8 según el temario PRE, lo que nos correspondería al tema de sistema endocrino y sistema inmunológico. El título real de este capítulo en el libro te menciona que es coordinación, no es coordinación. Y es que en realidad está bien, porque debes recordar que hablamos un poquito en características de seres vivos, que la coordinación, la irritabilidad y coordinación están reguladas por dos sistemas. Hoy día hacemos uno de ellos. Hoy día hacemos sistema endocrino. El sistema nervioso también está encargado de eso. Obviamente no lo vamos a hacer ahora porque el sistema nervioso es extenso, es muy grande. Entonces no podíamos meter los dos sistemas en uno solo. Así que hoy día vamos a hablar del sistema endocrino y la respuesta inmunológica. En cuanto a inmunidad, tenemos que recordar algunas cositas, algunas células que ya hemos visto en tejidos. Vamos a darles un poquito más de enfoque, un poquito más de protagonismo acá. Vamos a hablar de los tipos de inmunidad un organismo puede tener, puede adquirir. Y también mencionar algunas respuestas, ¿no? Algunas respuestas típicas dependiendo de la célula que se encuentra. No vamos a hablar tan a fondo el tema de inmunidad, porque ya para eso hay un capítulo que es el tema de salud, que si no me equivoco es la semana 14 por ahí, 14, 15. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer los sistema inmunológico suavecito y el sistema endocrino sí nos vamos a enfocar mucho en las hormonas, tanto humanas como en las hormonas en los vegetales, ya las fitohormonas. Así que muchachos, nos lanzamos con todo, arrancamos de una vez con la clasecita. Muchas gracias a la Municipalidad de La Perla por hacer posible esta transmisión. Mi nombre es Josué Martínez de Biología en Evolución. Arrancamos, vamos a ver qué cosas tenemos por acá en esta presentación que nos va a ayudar a entender estos dos temas que son un poquito complicados. Coordinación química y nerviosa. Esta es una generalidad enorme, ¿no? Lo que te decía, lo que tenemos que relacionarlo con la característica del ser vivo conocida como irritabilidad y coordinación. La irritabilidad era la capacidad de los organismos para poder captar estímulos del medio. Y la coordinación, pues, para responder ante esos estímulos, para que el organismo pueda adaptarse, para que pueda modificarse hasta el punto de estar en su homeostasis con el medio. Pasa, muchachos, de que cuando hablamos de la coordinación química y nerviosa, en caso de animales, es así, tal cual, un sistema nervioso y sistema endocrino, por las moléculas químicas que se liberan. Pero si hablamos en plantas, las plantas carecen de un sistema nervioso. ¿Sí? No tienen un sistema tan complejo como para relacionarse así directamente como lo hacemos nosotros con el medio, para darse cuenta, para transportar información. No es tan complejo como tenemos nosotros. ¿Van a tener unas células receptoras? Sí, obviamente, ¿no? Deben recibir estímulos, es un ser vivo, pero no es un sistema como tal. Entonces, básicamente, si hablamos de la coordinación, quien va a estar encargado de la coordinación en las plantas va a ser netamente las hormonas. En este caso hablamos de las fitohormonas. Tampoco hablamos de un sistema endocrino, ¿no? Por la falta de glándulas y unas definiciones ahí que no encajarían, pero lo llamamos como hormonas. Las fitohormonas. Entonces, volvemos acá a definir a lo que es la irritabilidad y coordinación, que viene a ser esto que dice por acá. Mira, dice que regulan el crecimiento armónico para adecuarse a las circunstancias, ¿no? Tiene que ser una respuesta armoniosa con el ambiente. En las plantas, la coordinación, como te había mencionado, se da mediante la liberación de hormonas vegetales, o también conocidas como fitohormonas. Esta es la primera parte que vamos a ver, las hormonas en las plantas, que son un poquito más, son menos y son un poquito más simples en cuanto a memorizarnos, ¿no? Porque la cantidad que va a haber. A ver, ¿quiénes tenemos por acá? ¿Qué características tenemos de las hormonas vegetales? Ponemos por acá algunas. No son tan específicas como en el caso de los animales. ¿Por qué? Porque debemos recordar que en el caso que la célula animal, la gran mayoría de las células animales que nosotros tenemos, que poseemos, tienen una envoltura donde vamos a encontrar una serie de glucoproteínas y glucolípidos que van a servir como unos receptores. A eso lo llamamos el glucocálix. Entonces, como las plantas no tienen ese glucocálix, hablamos de que no va a ser tan específico como en el caso humano o el caso animal, ¿no? Que ya es, cada célula va a tener su propio receptor, su propia hormona. Es más general esto, ¿no? Listo, dice se liberan en muy pequeñas cantidades. Ya las cantidades que se van a liberar y en general las hormonas se van a liberar en muy pequeñas cantidades. Entonces, podemos agrupar a las hormonas vegetales, en dos grandes grupos. ¿Ya? Las que van a ser las hormonas de tipo estimulantes y las que van a ser las hormonas de tipo inhibidoras.
¿no? Estimulantes e inhibidores. ¿Qué va a ser una hormona que sea estimulante? Que más o menos se va a enfocar en darle a la planta, al órgano de la planta, lo que tú quieras, crecimiento, desarrollo. Así, se va a encargar de empujar, darle un empuje para que este órgano crezca. Ya. Mientras que las inhibidoras tienen que encargarse de que no crezca. Y no crecer no significa que esté mal. ¿Por qué? Porque debes recordar algunas estrategias evolutivas, ¿no? Hay partes en algunos organismos que son muy grandes y que tienen partes que no utilizan mucho porque no les es adecuado, pero mantener esa parte le significa un gasto de energía. Le significa que debe conseguir alimento para mantener eso. Entonces, crecer mucho tampoco es beneficioso, ¿no? Hasta cierto punto solamente. Y algunos se pasan, los muy chiquitos, no. Pero en el caso de las plantas, tienen esas hormonas que son las inhibidoras que se van a encargar de detener hasta cierto punto el crecimiento. Y van ahí, jugando. Las estimulantes aceleran, las inhibidoras detienen. Entonces hablamos de un proceso homeostático que se van a regular entre ellas. Las hormonas principales estimulantes van a ser estas tres que ponemos por acá. Las giberelinas, las auxinas y las citocininas. Vamos a ir detallando una a una. Mientras que las inhibidoras van a ser estas de acá, el ácido abscísico y el etileno. Ya vamos a ir detallando como digo y al final incluso tenemos un cuadrito resumen que nos va a ayudar a recordar todas las hormonas y sus funciones, en el caso de las fitohormonas. Muy bien, vamos por acá, vamos a comenzar por las auxinas, ya que tenemos las auxinas. Las auxinas van a ser un grupo de hormonas, van a ser varias, y de ellas la que va a resaltar más es el ácido indolacético, por sus siglas en inglés IAA. Hay que recordar eso. La principal hormona de las auxinas es el ácido indolacético. ¿Con qué tenemos que relacionarlo siempre? Tenemos que relacionarlo con los meristemos. Cabe recordar que los meristemos, cuando vemos tejidos, eran células que tenían una capacidad de dividirse amplia. Los meristemos eran células que tenían tamaño muy pequeño, pero tenían un núcleo enorme. Tenían una pared delgada, no tenían vacuolas, porque estas células estaban dividiendo a cada rato. Su destino, su función era dividirse, formar a los tejidos adultos. Entonces, ¿por qué es importante estas auxinas? Porque las encontramos en las puntitas de las plantas donde va a crecer. Ahí van a actuar estas auxinas, ¿ya? Entonces tenemos que lo vamos a encontrar en los meristemos, básicamente meristemo apical, y también dice que está relacionado con su fototropismo. Vamos a entender qué es eso del fototropismo, ¿ya? Ponemos por acá un ejemplito de lo que es el fototropismo y cómo van a actuar estas hormonas que te he mencionado, que es en este caso el ácido indolacético. Mira, va a haber una serie de proteínas en el ápice acá de la puntita de la plantita, que se van a llamar fototropinas. ¿Ya? Entonces, imaginemos que esta plantita está expuesta a la luz, pero por un lado, en este caso, por el lado izquierdo, ¿no? Por el lado izquierdo está llegando la luz hacia acá. Entonces, él va a tener fototropinas en todo el ápice, en toda la yemita, en toda la puntita. Obviamente va a haber fototropinas que están para el lado claro, que son estas que están acá porque por acá llega la luz, y hay algunas que están para el lado oscuro. Entonces las fototropinas van a empezar a liberar sustancias, que en este caso van a ser las auxinas, que son estos puntitos anaranjaditos que ves por acá, que van a tener una función básica. ¿Ya? Mientras más auxinas haya, más va a crecer ese lado de la planta. Pero como te das cuenta, es inverso a la luz. Y eso que debe quedar claro, ¿eh? La cantidad de auxinas que se van, por más de que sea un fototropismo conocido como el fototropismo positivo, porque se va a acercar a la luz, la cantidad de auxinas que se va a liberar va a ser inversa a lo que va a llegar a la luz. O sea, mira, tú tienes por acá el lado claro, ¿no? Entonces por acá va a llegar un montón de luz. Y como te das cuenta, mira, a comparación del lado oscuro, el lado claro tiene muy poquitas auxinas. Mientras que el lado oscuro va a tener un montón. Mira, tiene un montón de auxinas acá. ¿Ya? ¿Ves qué va a ocurrir esto? Que las auxinas van a empezar a caer porque se liberan aquí en los meristemos, van a caer, pero obviamente van a caer mucho más por el lado oscuro. Por el lado oscuro cae un montón de auxinas. ¿Y esto qué va a hacer? Que las células que estén para el lado de acá del tallito empiecen a elongarse. Mira, entonces, ¿dónde hay más auxinas? En el lado oscuro. ¿Y el lado oscuro qué es lo que va a hacer? Las células se van a elongar y como en el lado oscuro las células van a crecer más, esto se va a doblar para este lado. O sea, justamente para el lado de la luz. Entonces ahora sí tiene sentido, ¿no? Que se le conozca
como el fototropismo positivo. Fototropismo positivo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia la luz. Pero ya sabes que la acción es inversa, ¿no? O sea, la cantidad de auxinas que se va a liberar no tiene que estar para el lado de la luz, sino tiene que estar para el otro lado, para el lado oscuro. ¿Por qué? Porque como se libera por el lado oscuro, va a permitir que estas células que están acá se elonguen, crezcan. Y cuando crezcan, esto se va a curvar para ese lado, justamente hacia el lado de la luz. Y ahí hablamos de que es un tipo de fototropismo positivo. Recordar también que en el caso de las raíces, ellas pueden hacer el, el fototropismo negativo, ¿no? Totalmente lo contrario de ellas, que van a crecer en contra de la luz, o sea, alejándose. En la curvatura va a ser para el otro lado, para el lado contrario de donde está la luz. Y eso también, el mecanismo es el mismo. La cantidad de auxinas que se vayan a liberar en la raíz va a hacer que crezca para un lado determinado, para una orientación determinada. Bien, entonces tenemos por acá algunas funciones. A ver, ponemos por acá. A ver, acá te he puesto todas las funciones, ¿ya? Estimulan el crecimiento de la célula. Ya está resaltadito en negrito, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque van a elongar a las células del tallo, en este caso, células del cuerpo. Porque se liberan en el meristemo, pero van a llegar a las células y van a hacer que ellas crezcan y entonces se va a doblar. Listo. Entonces, ¿pero qué pasaría si no hubiera un estímulo de luz? Ah, las auxinas se liberan así para todos lados, normal. ¿Y la planta cómo crecería? Derechita, hacia arriba, sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna curvatura, porque como no hay un estímulo de luz, no hay una cantidad de predisposición de auxinas que se van a liberar para un lado o para el otro. Muy bien, actúan a nivel de la pared, como dice. Estimulan a la división celular, claro, para que las células crezcan. Acuérdate que estamos en meristemos y los meristemos se caracterizan porque tienen una abundante actividad de división celular, están en constante eso. Producen respuestas como las que te acabo de mencionar, que son fototropismo positivo, ¿no? En el caso del tallo. Fototropismo negativo, también en el caso de la raíz. El geotropismo positivo, en el caso de la raíz. El geotropismo negativo, en el caso del tallo. Y así podemos jugar con todas ellas, ¿no? Dependiendo de cuál es el estímulo, todo eso. Ya sabes que lo que manda acá, lo que hace que la respuesta sea coordinada, es la recepción de un estímulo, por eso era irritabilidad, y luego la emisión de la respuesta a través de unas ciertas hormonas, que en este caso son las auxinas, que ya acabas de ver cómo funcionan, ¿no? Liberándose para un ladito. También ponemos por acá, estimulan la formación del etileno. Sí, el etileno es otra hormona que, como hemos visto en la tablita de la presentación pasada, se encargaba de la maduración, lo vamos a ver más adelante, que es un tipo de inhibidor, ¿no? Es un inhibidor, ya. Entonces, las auxinas van a encargarse de formar ese etileno. Estimulan la formación del etileno. Estimulan la diferenciación de los vasos, claro, el xilema y el floema van a dejar de ser cambio y van a convertirse en xilema y floema, eso debemos recordar, a partir de la acción de las auxinas. Las auxinas también se van a encargar de eso. ¿Y por qué? Porque si estás creciendo, estás formando nuevas partes de la planta, esas partes de la planta van a necesitar sus nutrientes. Y para formar sus nutrientes necesitan que lleguen los vasos. Entonces se van a encargar de la diferenciación de los vasos. Por ese motivo, ¿ya? Y también dice el desarrollo del fruto, una característica más de estas hormonas. Muy bien, esta es la primera hormona, ¿no? La primera hormona de tipo estimulante. Acá tenemos a las otras dos. ¿Ya? Son un poquito más cortas de hacerlas, así que vamos trabajando con ellas. ¿Qué tenemos por acá? Mira, tenemos las giberelinas y las citocininas. Tenemos por acá un nombrecito que te he puesto. Mira, dice Giberella fujicuroi, que es un honguito, ¿no? Y este honguito es importante porque a partir de él, de este honguito, se pudo extraer lo que es la giberelina, ¿no? A pesar de ser un honguito. ¿Cuál es la función básicamente de esta hormona? Es la primera hormona que va a funcionar. Vamos a ver qué es lo que dice. Estimulan a la floración, ¿ya? Se va a encargar de que la plantita le salgan florecitas, si es que las tuviera, ¿no? Obviamente. ¿Qué más dice? Estimulan la síntesis de enzimas hidrolíticas en la semilla, activando la germinación. En algunos ejemplos que te ponen ahí. Entonces, ahí está la palabrita clave, lo que es germinación. En el caso de las plantitas se va a encargar de la germinación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de acá va a salir
la nueva plantita. Como estamos viendo en la imagen, hay una pequeña semillita de la cual se van a empezar a activar ciertas moléculas, se van a tener que romper otras moléculas. ¿Por qué es necesario romper otras moléculas? ¿Por qué es necesario que haya enzimas hidrolíticas en la semilla? Porque recordemos que esta plantita bebé que tenemos acá se caracteriza porque todavía no tiene hojas, recién le está saliendo. Entonces, si no tiene hojas, no va a tener órganos fotosintéticos. Si no tiene órganos fotosintéticos, no va a hacer toda la fase luminosa, fase oscura, hasta formar moléculas orgánicas. Y si no tiene moléculas orgánicas, pues no va a tener nutrientes. Entonces, se necesita que la semilla tenga una cantidad de moléculas que sean posibles romper para que le den los nutrientes a la semilla, para que justamente salgan ya los órganos que la van a hacer más independiente. Entonces, ¿quién activa a esas enzimas hidrolíticas que van a romper moléculas que van a servir como nutrientes para esta pequeña plantita bebé? Van a ser las giberelinas. ¿Ya? Entonces, asocias giberelinas con germinación. Giberelinas con germinación. Y también te pongo por ahí que estimulan la floración. Listo, tenemos esa hormona. ¿Qué más hay por acá? Las citocininas. Entonces estamos viendo en la imagen un ambiente, un parquecito donde las plantas ya están en un estado adulto, ¿no? Ya están así en la etapa de la caída. Pasa de que para eso se necesitan unas hormonitas. En este caso, si estamos hablando de una hormona de tipo estimulante, como la que hemos visto, la característica de las estimulantes que tenemos, entonces que la planta envejezca no sería bueno. Entonces, esta hormona que está acá se va a encargar de evitar que la planta envejezca. ¿Cómo la vamos a llamar a las hormonas? Citocininas o citocininas, ¿ya? Tenemos funciones. Promueven la división celular en presencia de auxinas. ¿Ya? Están muy relacionadas con ellas. Básicamente es la auxina la que va a trabajar más, la que tiene mayor cantidad de funciones, la que hemos visto que tiene un amplio gama de funciones a nivel del meristemo, pero también van a apoyar la citocinina. Pues no es un proceso único, ¿no? O sea, hay un poquito de cada uno. No, ahí está la función principal en negrita. Previene la senescencia, previene el envejecimiento de la plantita, de las hojas, básicamente, ¿no? Dice, evitando la formación de enzimas degradativas, ¿no? Entonces ahí tienes enzimas degradativas que se van a encargar de hacer que las hojas caigan. ¿Y por qué es importante que las hojas caigan? En un momento es la misma lógica, ¿no? Si la planta está en un lugar donde estamos en otoño, por ejemplo, ¿no? En otoño se ponen así las plantas. La planta está en otoño. Entonces, la plantita está mirando al sol, ¿no? O sea, entre comillas. ¿Por qué? Para recibir la luz. Pero si está en un momento en el cual no hay luz solar por cuestiones estacionales, entonces a la planta le conviene tener esa hoja. No, pues, porque no va a hacer fotosíntesis. Entonces la plantita deja caer. Con sus reservas aguanta hasta que vuelva a salir y vuelve a sacar hojas, pues sigue haciendo su fotosíntesis. Entonces las hojas deben caer, pero no van a caer siempre, pues. ¿Quién va a evitar que estas hojas caigan? Van a ser las citocininas. Y también nos dice que se encargan de la formación del corcho y la cicatrización, o sea, van a actuar a nivel del cambium de tipo suberoso. Mientras que habíamos mencionado hace rato que las auxinas trabajaban en el cambium vascular, estas van a trabajar en el cambium suberoso. Ya está, tenemos ahí te pongo esto de acá porque van a evitar la senescencia, ¿no? Quienes se van a encargar de esto son las citocininas. Y como te había mencionado hace ratito, estas hormonas se caracterizan por ser inhibidoras, pero no puede existir solamente hormonas inhibidoras. Si no tendremos, ¿qué cosa? Pues plantas que sean enormes, gigantescas, y que nunca envejecerían porque la planta sigue creciendo, ya no deja de crecer. Entonces debe haber hormonas que lo evitan. Entonces acá tenemos a las hormonas que van a ser de tipo inhibidoras. Mira, tenemos por acá al ABA, ácido abscísico, y al etileno. El etileno ya con la imagen creo que puedes empezar a deducir cuál es su función principal. Pero empezamos con ABA. ¿Ve? ¿Qué hay por acá de ABA? ¿Qué dice? Las hormonas de acción inhibidora, lo que te había comentado, regulan el accionar estimulantes por tener una acción opuesta. Van a regular a las estimulantes que hemos visto hace rato, ABA y etileno, principalmente ABA. Se va a liberar en situaciones de estrés, cuando la planta no se encuentra en las mejores condiciones. ¿Y qué te había mencionado de eso? Que cuando la planta no está en buenas condiciones, detiene su crecimiento.
Y para eso va a tener al haba. Entonces por eso se dice que es una acción opuesta, es la principal, ¿no? La principal opuesta a las estimulantes. Entonces nos dice por ahí algunas características, algunas funciones. Inhibe el crecimiento. Claro, la planta tiene que inhibirse el crecimiento de la planta porque si no hay nutrientes, no tiene sentido que siga creciendo. Caída de las hojas y frutos. La misma lógica que te había dado hace rato. Las hojas y los frutos deben caer. Entonces, a eso se le va a llamar abscisión. Por eso lo llamamos ácido abscísico, ¿no? Porque se encarga de la caída de las hojas y el fruto, de la abscisión de las hojas y fruto. Así suena más bonito. Y también tenemos ahí el cierre de estomas. Debemos recordar que eran los estomas. Los estomas son esas celulitas que están en forma de riñón, más el huequito en el medio que se llama ostiolo, ¿no? Son las células oclusivas y el ostiolo, eso viene a ser el estoma. Lo encontramos en la epidermis. Y ahora, entonces, el ABA se va a encargar del cierre de estomas. Si no te olvides, junto al potasio, que eso lo vemos en elementos. El ABA se va a liberar y va a llegar hasta las hojas y va a detener el proceso de transpiración, porque debes recordar que a nivel de los estomas se abría ese huequito del ostiolo para intercambio de gases, pero también se evaporaba agua. Y cuando se evapora un poquito de agüita, el agua jala y el agua va a salir. Entonces, esto de acá evita que la planta pierda esa agua, ¿no? Esa agua que es importante para ella. Listo, y acá tenemos al haba. Ahora vamos con el etileno. ¿Qué nos dice esto del etileno? Es un producto del metabolismo de los frutos. Básicamente etileno siempre relacionarlo con los frutos, ¿ya? Tenemos por ahí algunas características del etileno. Estimula la maduración del fruto. Sí, como te das cuenta está bajito, ¿no? Verde, 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 verde y hasta que sea un poquito rojito, ¿no? Entonces eso de ahí es la maduración del fruto. Y acá hay un proceso de pigmentaciones, ¿no? Hay un montón de procesos que van a hacer que los cromoplastos tomen protagonismo. Pueden empezar a almacenar sustancias de reserva, ¿no? Los amiloplastos, por ejemplo. Ahí van a almacenar los glúcidos en el proceso de maduración. No te olvides del proceso de pigmentación que tienen los cromoplastos y eso. A ver, maduración del fruto. Inhibe el crecimiento de la raíz. Claro, la raíz también tiene que dejar de crecer y de eso se encarga el etileno. No te olvides que el estileno era formado por estimulación de las auxinas. ¿Ya? Ahí se van regulando. Es inhibido por el CO2, claro, porque el etileno es la única hormona que es gaseosa. Eso tenemos que recordar. El CO2 inhibe al etileno porque el etileno es una hormona gaseosa. ¿Y qué más dicen? Se encarga de las manchas foliares y el pardeamiento de la pulpa, ¿no? Que se vuelva parda, que se vuelva así oscurita. Entonces, eso es el etileno, se va a encargar de la maduración. Entonces, debes recordar, por ejemplo, que hay algunas personas que cuando tienen una paltita, lo que hacen si está verde, la envuelven en periódicos, ¿no? ¿Para qué? Para que el etileno que está liberando el frutito se mantenga ahí y se concentre y que el CO2 no lo inhiba. Entonces, eso va a hacer que la paltita madure un poco más rápido. Entonces, ya sale así madurita los frutos. Por lo general, con los frutos se hace eso, ¿no? Se les envuelve en un papel reciclable, ¿no? Que como es el periódico, y la cuestión es que se le aísla del medio, ¿no? Se le aísla de las corrientes de aire, porque el etileno justamente es gaseoso. Ya está, listo. Entonces, estas eran las hormonas que son de tipo inhibidoras, ¿no? El ABA y el etileno. Como te dije por acá, tenemos un pequeño cuadrito resumen de lo que hemos visto que son las hormonas. Ahí tenemos acá. Entonces tenemos estimulantes e inhibidoras, giberelinas, citocininas y auxinas. Y esto es importante. El cuadro es importante ¿por qué? Porque le va a dar un orden. Usualmente en los libros y siempre en general vas a encontrar a las auxinas primero porque se encargan del crecimiento, porque tienen más funciones, porque se van a encargar de estimular a las demás. Pero para aprenderlo mejor es más cómodo aprenderlo en este orden que está en esta tabla. Giberelinas, auxinas y citocininas. GAC. GAC o como GAC, como quieras acordarte. ¿Por qué es importante aprenderlo así? Porque va de la mano con el ciclo de vida de la planta. La planta, una vez que tú tienes una planta chiquita, una semillita, que es un embrioncito de planta, lo primero que tiene que hacer ella es germinar. Obviamente, ¿no? No va a empezar a hacer fotosíntesis, nada. Tiene que germinar. ¿Y quién se va a encargar de la germinación? Giberelinas. Entonces ponemos por eso giberelinas. Listo. Se encargan de la germinación, formando la plánula y la radícula. La plánula es lo que va hacia arriba de la planta y hacia la radícula es lo que más adelante se convertirá en la raíz, ¿no? Y otras cositas más, otras funciones extra que están por ahí. Las auxinas, ya germinó. Ahora, ¿qué tiene que hacer la planta?
Ya tiene que empezar a hacer sus procesos para captar luz. Ya, entonces, luz, ¿dónde hay luz? Arriba. ¿Ya qué tiene que hacer? No va a subir las escaleras, tiene que crecer. Y acá empiezan a actuar las auxinas, el ácido indolacético, para encargarse del crecimiento. Muy bien, entonces ya tenemos a la planta que está pequeñita, ya germinó. La planta ya creció gracias a las auxinas. Ahora hay que evitar que envejezca. Y ahora vienen las citocininas o citoquininas. Cualquiera de los dos nombres está correcto. Ella se va a encargar de evitar la senescencia. ¿Ya? Listo, nada más. Y eso es en caso de las hormonas que van a ser las estimulantes. En las inhibidoras ahí tenemos las dos típicas, ¿no? El ácido asfíxico, cierre de estomas, y el etileno, maduración del fruto, con sus características que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Ahí está, ya tenemos la primera parte en lo que es hormonas vegetales. Ahora sí, nos soltamos un poquito y nos metemos de lleno a lo que son hormonas humanas, coordinación química en animales. Y ahí justamente te pongo las dos letritas que son importantes, SN y SE. Sistema nervioso y sistema endocrino. Hoy día endocrino, obviamente. ¿Qué tenemos por acá? Mira, nos ponemos por acá nuestro amigo el muñequito que nos va a ayudar a ver qué encontramos, ¿no? O sea, las principales glándulas, dónde le vamos a encontrar, dónde le vamos a ubicar, para hacer una pequeña referencia. Lo vamos a traer por ahí más chiquito, obviamente, en algunas diapositivas para saber dónde estamos. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? A ver qué dice. Las funciones del sistema endocrino. Después hablamos de las hormonas. Primero hablamos del sistema endocrino. ¿Ya? Lo principal y lo que siempre te menciono, mantiene la homeostasis. Encargadísimo de la homeostasis. Siempre. Homeostasis para todo. ¿Por qué? Porque tiene que emitir, tiene que liberar una respuesta que sea acorde al estímulo que ha recibido. Listo. Respuestas a circunstancias externas, ¿no? Cualquier molécula, cualquier estímulo que haya sido recibido, tiene que haber una respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, pones tu manito, te estás quemando, ¿qué tiene que hacer? Liberar una serie de hormonas, neurotransmisores, lo que tú quieras, para que tu bracito pueda retirarlo. Y eso es a través de un proceso hormonal también. Ejecución de diferentes programas fisiológicos. Acá hablamos de la regulación interna, ¿no? Por ejemplo, la regulación del calcio en la sangre, la regulación de la glucosa en la sangre. El sistema endocrino se va a encargar de eso. Mencionamos las principales glándulas que vamos a revisar hoy día. Tenemos por acá arribita, en el cerebro vamos a encontrar tres. ¿Ya? Vamos a encontrar a la pineal, la glándula pineal. Ahorita vamos a ver dónde está y no se ve bien, pero está por ahí en el cerebro, ahorita llegamos. El hipotálamo, ¿ya? Vamos a ver dónde está. Abajito del hipotálamo está la hipófisis o pituitaria, también conocida como glándula maestra. Ya, ahora sí esto ya lo vemos, está más separadito del cerebro. Hablamos de la tiroides que está acá, más o menos. Hablamos de la paratiroides que está junto con la tiroides, por ahí vamos a llegar también, vamos a verlo en grande. Hablamos del corazón, sí, el corazón también es una glándula endocrina, también libera hormonas. No hablamos específicamente del corazón como endocrino acá, pero hay que recordar que también es una glándula endocrina. Hablamos del timo, que está ahí en el esternón, un poquito más arribita, por acá debería estar. Acá le hemos puesto abajito, pero está por acá arribita. ¿Ya? Un poquito de forma ha salido este. Adrenal o suprarrenal, que está sobre el riñón. ¿No? Este de acá ya no está acá, no aparece, pero este de acá obviamente es el páncreas. Acá está el páncreas. ¿No? Y acá están las gónadas. Las gónadas, obviamente, en el caso masculino, tenemos a los testículos. Y en el caso femenino, para este lado, no he puesto completo, pero para este lado, la parte endocrina vendría a ser los ovarios. ¿No? Testículos y ovarios. Entonces, son las principales glándulas que encontramos. El riñón también puede ser una glándula endocrina, no te olvides. Así como el corazón, no lo mencionamos, pero también el riñón libera hormonas. ¿Ya? Ahí están las principales glándulas que vamos a ir revisando poco a poco. Nos ayudamos con el muñequito que vamos a traerlo en cada diapositiva. Hablamos, como te dije, de las funciones de las hormonas y acá tenemos que hacer un poquito de énfasis, ¿no? Junto con lo que es naturaleza. Mira, son mensajeros químicos. Son en respuesta a señales internas o externas recibidas por el sistema nervioso. O también el endocrino se puede dar cuenta, no pasa nada. Son reconocidos por receptores. Se necesitan receptores. Estamos hablando en el caso humano. Listo. Funciones. Regulan la actividad de un órgano determinado. ¿Ya? Entonces, el órgano o un órgano determinado que está compuesto por tejidos, por células, va a recibir las señales químicas y esas se van a estar reguladas dependiendo de la cantidad de hormonas que se libere.
sea, si se liberan muchas hormonas, va a trabajar un montón. Se libera poco, va a trabajar menos. Así. Hasta que hay un problema, ¿no? Porque esos excesos también generan problemas. Son efectivas en pequeñas cantidades. No te olvides que es muy poquitito que es lo que se libera las hormonas. Actúan en órganos específicos llamados órganos blanco u órganos diana. ¿Ya? Entonces, a donde vaya a llegar el órgano, la célula que tenga un receptor, ahí se lo voy a llamar órgano blanco u órgano diana. Listo. Una cosita más que no tenemos que olvidar, que estas hormonas se transportan a través de la sangre. Por eso hablamos que era sistema endocrino. Y la van a liberar glándulas endocrinas, que de algunas de ellas ya te hablé cuando hicimos tejidos, ¿no? El tejido epitelial glandular endocrino, ¿no? Por ahí hablamos algunas de ellas. Listo, tenemos esta parte. Ahora tenemos que ver lo que es naturaleza química de las hormonas. Las hormonas van a tener una función química muy determinada, muy compleja, dependiendo de lo que esté compuesto. Entonces vamos a tener acá algunas hormonas que te lo he traído en un cuadrito que nos va a ayudar acá para esto. Naturaleza química de las hormonas más comunes que vamos a revisar. Tenemos primero a las aminas, que van a ser hormonas que son derivadas de aminoácidos. Pues tenemos por ahí a la adrenalina, a la noradrenalina y a la tiroxina, ¿no? Son derivadas de aminoácidos. Vamos a tener también a los oligopéptidos, ¿no? Como tenemos ahí que son proteínas pero chiquititas, ¿no? Tenemos ahí la oxitocina, antidiurética, insulina y el glucagón. Y las que ya son proteicas, las que tienen son enormes, que son un poquito más grandes que los oligopéptidos, tenemos a la prolactina, la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotropa y la hormona del crecimiento o somatotropina. Listo. Esas son las hormonas que son naturaleza proteica, ¿no? Porque está hecho de aminoácidos. Si está liberado de uno, tenemos ahí a las aminas. Si es una proteína pequeña, hablamos de oligopéptidos. Si hablamos de proteínas enormes, hablamos de prolactina. Pero todos tienen la misma naturaleza, moléculas polares, porque está hecha de aminoácidos. Entonces, esa es la parte verde. Y en la parte que está en rojito, hablamos que son hormonas que derivan de esteroides, ¿no? Pues derivan de lípidos. ¿Y quiénes tenemos ahí? Tenemos a los estrógenos, a la progesterona, a la testosterona, que esos tres son hormonas sexuales. Y debemos recordar que pues, son derivadas del colesterol, ¿no? Cuando hicimos lípidos, hablamos que había unos esteroides, que era el colesterol, que derivaban estas hormonas, las hormonas sexuales de regulación. También tenemos un par de hormonas más, que son la cortisona y la aldosterona, que cuando veamos ya te vas a dar cuenta que son liberadas por la glándula suprarrenal. Entonces, esas son las hormonas químicas agrupadas dependiendo de qué están hechos. Dependiendo si están hechos de proteínas, como está en verde, o están hechos de lípidos, o colesterol, esteroides, grasas, que está en rojito. ¿Ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que esté hecho una hormona, esta va a funcionar distinta forma dependiendo con la célula blanco, con la célula diana. Entonces, para eso traemos este diagrama que está por acá. Identificamos partecitas. Tenemos por acá a la membrana fosfolipídica, la membrana celular. Debemos acordarnos algunas cositas de lo que hemos hecho hoy en célula. Tenemos acá al núcleo en moradito. No siempre luego en moradito el núcleo. He agarrado esa costumbre. ¿Ya? Listo. Tenemos acá al citoplasma. ¿No? Está igualito que lo que hicimos en respiración celular. Parecido, los mismos colores. ¿ya? Para que te ubiques. Y acá obviamente en el núcleo tenemos a la molécula del ADN, ¿no? Ahí está donde vamos a tener la información genética, que al final tiene que transcribirse, traducirse y más cositas. ¿Qué cosas tenemos que recordar antes de entender cómo funcionan las hormonas dependiendo de su naturaleza química? Primero, que la célula va a trabajar a través de proteínas. Todo lo que la célula vaya a formar, cualquier indicación, cualquier función, cualquier trabajo que tenga la célula, lo va a realizar a través de proteínas. ¿no? Hay proteínas que tienen función contráctil, hay proteínas que tienen función de transporte. Las proteínas tenían una gran cantidad de funciones. Entonces estamos hablando de proteínas, todavía no de hormonas proteicas. ¿eh? También puede funcionar con hormonas proteicas, pero vamos a separar por ahí primero. Entonces, la célula va a trabajar con proteínas. Oye, ¿y si forma un lípido? Ay, pero el lípido para que se forme necesita enzimas. Y las enzimas son proteínas. Así que, por donde lo veas, se necesita formar proteínas. Una célula va a cumplir su función cuando forme proteínas. Listo. El proceso de formar proteínas se llamaba traducción y ocurría en el ribosoma. Antes de eso, previamente a eso, había el proceso de transcripción
que ocurría en el núcleo, donde el ADN se convertía en ARN mensajero, y esa palabra convertía entre 50.000 comillas, ponle, porque no se convierte, pero bueno, ya más o menos sabes cómo es la jugada. Listo. ¿Qué otra cosa más tenemos que acordarnos de la célula? La membrana. La membrana, y le he puesto el nombre completo, membrana fosfolipídica, porque me está diciendo de qué está hecho, de fosfolípidos. ¿Cuántas capas? Dos capas. Y en la parte interior, colesterol. Unas moléculas de colesterol y básicamente las colitas de ácido graso, las patitas, que hacían que la parte interna de la membrana sea una parte muy apolar, por donde no iban a pasar moléculas polares. No sé si debes recordar qué pasaba, que era una característica que hacía diferencial la difusión simple con la difusión facilitada, justamente la membrana, ¿no? La difusión simple era para moléculas apolares y la difusión facilitada para polares. Entonces, la membrana va a influenciar mucho en eso, y acá también influencia la membrana. ¿Cómo va a influenciar? En la entrada de hormonas. Mira, y esas cositas que ves ahí en ganchitos, que uno verde y uno rojito, van a ser receptores, ¿no? Está del mismo color que la diapo anterior, así que guiándonos con los colores, obviamente, el que tiene forma así de cuadradito, ¿no? El receptor que tiene así como para encajar un cuadrado es un receptor de una hormona proteica, y el receptor que tiene forma así de circulito es un receptor de hormona lipídica, porque está en rojo y justamente abajo tienes a la hormona esteroidea en rojo, ahí está, como para que no te pierdas. Los mismos colores estamos utilizando en la diapo. Listo. Entonces vamos a entender cómo funciona esto. La naturaleza química va a influenciar mucho. Si te preguntara qué hormona sería capaz de atravesar a la membrana de la célula, tú tendrías que responderme pues la hormona esteroidea. ¿Por qué? Porque la hormona esteroidea está hecha de lípidos y la membrana fosfolipídica también está hecha de lípidos y va a poder pasar. Apolar con apolar, tienen esa afinidad. Entonces, si yo te preguntara qué hormona no puede pasar la membrana, sería la hormona proteica, porque las hormonas proteicas son moléculas polares que van a tener el receptor afuera solamente, no pueden pasar la membrana fosfolipídica. Ya sé que hay excepciones, un ratito vamos a ir, ¿ya? Tenemos primero en el caso de la hormona esteroidea. Vamos a ver qué es lo que pasa con la hormona esteroidea. La hormona esteroidea va a venir por acá. Mire, mire, sigue la secuencia, mire, mire. Mira, está llegando la hormona esteroidea y ella, como te había mencionado, mira, la piensa un rato, pero pasa la membrana. Va a pasar la membrana sin ningún problema, por su naturaleza química, por ser una molécula de tipo apolar. Entonces, de acá, ¿qué conclusión sacamos? Si yo te preguntara, ¿en qué parte está el receptor de una hormona lipídica o esteroidea respecto a la célula? ¿En el espacio intracelular o en el espacio extracelular? Como te das cuenta con la imagen, debe estar en un espacio intracelular. Entonces, otra pregunta más. ¿Dónde se forma el complejo hormona-receptor? ¿Adentro o afuera de la célula? Se va a formar adentro. ¿Y por qué adentro? Porque la hormona de tipo esteroidea está logrando pasar la membrana y el receptor va a estar adentro. Listo. Entonces, la hormona está llegando a esta célula diana, esta célula blanco, está logrando entrar por la membrana, se une al receptor que está dentro de la célula y juntos van a formar el complejo HR, complejo hormona receptor. El complejo hormona receptor en una hormona de tipo esteroidea se forma dentro de la célula, en el espacio intracelular. Listo, lo tenemos en el citoplasma. Listo, ¿qué va a pasar ahora con este complejo hormona receptor? Este complejo hormona receptor lo que va a hacer es empezar a ir al núcleo, y una vez que llega al núcleo lo que va a hacer es inducir, estimular a que el ADN haga transcripción. Que el ADN se abre, empieza a hacer el proceso de la transcripción para formar el ARN mensajero. Y acá tenemos, mira cómo se forma. Ahí está el ARN mensajero. Ya tenemos el ARN mensajero. El ARN mensajero ahora, ¿qué tiene que hacer? El ARN mensajero va a tener que salir del núcleo e irse al ribosoma. Una vez que el ARN mensajero llegue al ribosoma, pues va a ocurrir el proceso de la traducción y se va a formar una proteína. Y esa proteína, pues puede modificarse en Golgi, todo lo que tú sabes, pero la cuestión es que ya tenemos una proteína con una función definida. Entonces, ¿qué pasó? La célula necesitaba un orden, que alguien le dé una indicación, que tiene que hacer algo.
¿Quién ha sido? La hormona. ¿Y cómo va a cumplir la indicación? A través de la formación de esa proteína que tiene las funciones, pues que es la que cumple las funciones determinadas. Entonces, esa es la importancia en el caso de la hormona esteroidea. Quitamos estas cositas por acá para entender el siguiente. ¿Qué va a pasar con una hormona de naturaleza proteica? Como te das cuenta, la naturaleza de hormona proteica no va a entrar a la célula por su naturaleza, por su carga de tipo polar. Entonces, si no puede entrar a la célula, ¿dónde va a tener el receptor? Lo va a tener afuera, pues, en la membrana. Lo puedes llamar así, ¿no? Receptor extracelular o también lo puedes llamar receptor en membrana. No pasa nada, es lo mismo. Está fuera de la célula. Entonces, cuando hablamos de en membrana, es afuera de la célula. Ahí está anclado y la parte, los cachitos están para afuera. Entonces, igual, se libera un estímulo. El cuerpo responde, libera hormonas y las hormonas tienen que llegar a esta célula y vienen por acá. Se enganchan, se empalman. ¿Y ahora qué va a pasar? Y como te das cuenta, parte del receptor está en la membrana, pero está justamente para el lado intra. Está, ¿no? Un pedacito sale ahí y se logra ver un pedacito que está en el citoplasma, un cachito. Y es así, porque es una proteína integral que traspasa toda la membrana. Entonces, cuando logre formarse el complejo hormona-receptor, cabe recordar que el complejo hormona-receptor en una hormona proteica se forma en el espacio extracelular, como te das cuenta, se forma fuera de la célula. Listo, cuando se forma el complejo hormona-receptor, ¿qué va a pasar? Adentro va a empezar un proceso de fosforilación. Es un proceso largo, ¿no? Va a venir una enzima, libera una molécula, esta molécula va a correr a la membrana, va a liberar otra ecuación, un montón de reacciones que lo que van a hacer al fin y al cabo es convertir a la molécula del ATP, que lo ves ahí, lo va a convertir en AMP cíclico. ¿Ya? O sea, acuérdate del ATP. El ATP es una molécula que va a tener tres fosfatos, ¿no? ATP. En este caso no tiene una función tan energética, sino una función como mensajero. ¿Ya? Entonces, este ATP va a tener tres fosfatos. ¿Qué le hago? Le quito primero un fosfato, lo convierto en ADP, y luego le quito otro fosfato y lo convierto en AMP, adenosin monofosfato. Y luego el fosfato lo cierro con el azúcar pentosa. Estamos hablando de un nucleótido. Espero que te acuerdes de estas cositas. El nucleótido tenía pentosa, base nitrogenada y fosfato. ¿No? Entonces estamos hablando de él. Le cerramos el fosfato con la pentosa. Listo. Entonces ahora está ciclado. Eso llamamos AMP cíclico. Está cerradito. ¿Por qué es importante eso? Porque si no se podría agregar otro fosfato. A una quinasa, por ejemplo, vendría y le agregaría un fosfato. Y esto haría que ya el AMP cíclico no sea AMP cíclico, ¿no? Yo quiero que se mantenga en AMP cíclico. ¿Por qué necesito que se mantenga en forma de AMP cíclico? Porque este AMP cíclico lo que va a hacer es ¿qué cosa? Ir al núcleo, ya sabes lo que sigue, estimular al ADN a que se convierta, entre comillas, en ARN mensajero. El ARN mensajero se vaya al ribosoma y una vez que se vaya al ribosoma, traducción y forme la proteína y la célula cumpla su función porque llegó la hormona y decirle célula, necesito que trabajes y listo. Así funciona el proceso. Entonces, depende de qué hormona sea para saber dónde se va a formar la molécula, dónde se va a formar el complejo hormona-receptor. Básicamente eso. Segundo, si te preguntaran, ¿qué hormonas son las que te forman un segundo mensajero? En este caso, el segundo mensajero es el AMP cíclico. Entonces serían las hormonas proteicas. ¿Hay excepciones? Claro que sí. A menos de que te digan en una pregunta de eco larga, que tenga un montón de contexto, qué es lo que pasaría, tú trabajas con esto que te estoy indicando. Ya las excepciones te la tienen que dar, no la vas a memorizar. Por cuestiones de bibliografía, ¿no? Debates por ahí. Entonces, si te especifican algo, ahí lo das. O sea, si por ejemplo te dijeran, hay una hormona que de naturaleza amina, tú ya sabes que es proteína, dices, pero que logra entrar, que logra pasar la membrana celular. Entonces tú piensas, pues, ya si pasa la membrana celular, el receptor debe estar dentro. Pues, ¿se va a formar AMP cíclico? No, pues, por más de que sea proteica. Pero te lo tendrían que especificar. Si no, no funciona. Ya te tienen que especificar, tranquilo. Sí o sí te lo van a especificar si es que la pregunta tiene esa tendencia. Ya está, listo. Terminamos lo que es naturaleza química de las hormonas. La conducta de las hormonas, el proceso de unión a la célula, al receptor y la proceso al final de formar proteínas, dependiendo de qué está hecha esta hormona que hemos visto.
Seguimos. Ya hablamos ahora sí de unas glándulas específicas, con una parte específica, con una hormona específica y su función, ¿ya? Entonces, ahora vamos a cuestiones de ejemplos. Comenzamos mucho por el cuerpo pineal, ¿no? El cuerpo pineal, la glándula pineal. ¿Dónde está ubicada? Como estábamos viendo, ahí está nuestro muñequito que nos va a ayudar, está en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? Ah, entonces tenemos ahí unas partes que están de colores, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver por acá. Ya, ahorita leemos esto y vamos a ver las letritas de una vez, ¿ya? Entonces tenemos ahí la corteza cerebral, que es estar normal, la parte del cerebro para ubicarnos. Mira, y ahí tenemos abajito a la hipófisis y al hipotálamo, que en un ratito lo vamos a ver, ¿ya? Entonces es importante ir mencionándolos ahí, ¿ya? Y también tenemos a la glándula pineal. Como te das cuenta, es esta pelotita verde que está acá, esta cosita que está acá, ¿ya? Esta es la glándula pineal. ¿Qué nos dice esto la teoría sobre la glándula pineal? Dice, se encuentra en la cara posterior del tálamo. Ah, este de acá, esta pelota que está acá, es el tálamo. La cara posterior para acá, pues, porque la nariz de la persona, o sea, su nariz acá estaría para este lado de acá. La cara posterior, mirando para atrás. Este es el cerebelo, ¿no? Ya. Secreta el aminoácido modificado melatonina, ya es modificado el triptófano, es un aminoácido, ¿no? Entonces, una modificación. Eh, que es modulada por la luz, ¿no? O sea, la luz va a intervenir directamente en la acción de esta hormona. ¿Cuál es su función? Tenemos por ahí algunas de ellas. Regula los ciclos reproductores estacionarios. ¿A qué me refiero con eso? También se le conoce como el ciclo estral. Entonces, va a haber una serie de etapas, no se ve mucho en humanos porque nosotros ya hemos sido socializados, tenemos una conciencia, en el caso de la mujer debe cumplir algunos objetivos, o sea, puede postergar el hecho de ser mamá o si quiere lo es, si no quiere no es, no hay ningún problema. Pero en el caso de los animales y las hormonas, lo que nos dice es que nosotros tenemos un ciclo estacional, básicamente en las mujeres, donde va a haber una etapa de celo, ¿no? Más o menos va a empezar a partir de la madurez sexual. Entonces, en la madurez sexual, en el ciclo estral o ciclos reproductores estacionales, la mujer va a ser un poco más receptiva, ¿no? Se va a poner un poco más guapa, más simpática, no solamente en el caso humano, sino en el caso de los animales también, para el macho, obviamente. Y porque está en etapa de celo, ¿no? En la etapa donde se va a lograr llamar más la atención del masculino para que se pueda dar la reproducción. Hay una etapa también, por ejemplo, que todo esto baja cuando la hembra está embarazada, ¿no? Embarazada, preñada, por ejemplo. Entonces, hay ciclos ahí que se están regulando y ¿quién se va a encargar de esto? Pues la melatonina. Esos son los ciclos estrales. Subidas, bajadas, celos, temperatura, tengo un montón de cositas que tienen que ver con la receptividad de la hembra. Sueño y vigilia, también conocidos como los ciclos circadianos, ¿no? Los ciclos circadianos donde la persona tiene que estar regulándose. Y esto es básicamente a partir de la luz, ¿no? Usual, lo que debería haber pasado es que una persona cuando está en la luz está de día, debe estar despierta. Y cuando hay oscuridad, la persona debe dormir. Eso es el ciclo circadiano. Ahora, obviamente, se ha visto alterado esto, ¿no? Se ha visto alterado hasta cierto punto. Por ejemplo, en las personas, los que trabajan de vigilantes, ¿no? Ellos tienen que dormir en el día y trabajar en la noche, toda la noche estar despiertos. Y eso va modificando un poco el ciclo regular que puedan tener estas personas. Y en animales también puede pasar algo así, ¿no? Hay animales que saben que cuando es día deben comer y cuando es noche deben descansar. Entonces hay algunas personas que lo que le hacen es le ponen su foquito al animalito y le ponen luz. ¿Por qué? Porque el animalito piensa, hay luz, es hora de comer. Y los hacen engordar, pero el animal está estresado, ¿no? Entonces puede generar ahí algunos desequilibrios. Inicio de la pubertad y adaptación a las estaciones, lo que te había mencionado, ¿no? El ciclo estral, ahí está. Melatonina muy relacionada al ciclo estral. Y protege los efectos del estrés, claro, porque vas a dormir, pues. Cuando duermes a tus horas, las horas necesarias, la persona va a estar evitando el estrés. ¿Hay más hormonas que trabajan con todas estas características que hemos mencionado? Sí. Entonces, ¿cuál es la que resalta de todas ellas? Los ciclos circadianos, sueño y vigilia. Sueño y vigilia, melatonina. ¿Ya? No te olvides que está en la cara posterior del tálamo. Seguimos, a ver, ¿qué hay por acá? Ya, ese chiquito que está ahí viene a ser el timo. Ahí está.
Es una glándula ubicada en el tórax, ¿no? Por detrás del esternón. Este tiene ese huesito del esternón y ahí está atrás. Es un tamaño muy voluminoso en la infancia, ya cuando son niñitos, un timo grandazo, y ya cuando eres adulto ya se vuelve más chiquito, ¿no? Ahí involuciona, dice el libro. Produce una hormona llamada timosina, que tiene una función muy específica. Estimula la maduración de las células del sistema inmune, importante para la respuesta frente a virus o células cancerígenas. O sea, la maduración de las células T, los linfocitos T, ocurren en el timo. El timo se encarga de la maduración de los linfocitos T. ¿Con quién? Gracias a la hormona timosina. T, timo, timosina. Entonces de ahí se va a encargar. De ahí viene todo el juego de palabras. Las células T, los linfocitos T maduran en el timo. Ya está. Este es rápido. El timo no tiene mucha ciencia. Son maduración de linfocitos T. Ya, acá tenemos al sistema hipotalámico hipofisiario, ¿no? Lo que habíamos visto hace rato, que lo vamos a volver a traer, pero ahora enfocándonos en la hipófisis, ¿no? La hipófisis y el hipotálamo que también está arribita. No dice, localizado en la silla turca del esfenoides. Nosotros vamos a tener un huesecillo que va a estar por acá, hasta el esfenoides, por acá, más o menos, y que va a formar una especie de silla turca. Una silla turca es esas sillas así grandes, grandazas que tienen para poner el brazo, ¿no? Los posabrazos, ahí están. Entonces, esa de ahí va a parecer así el huesito, porque el huesito va a formar así como una especie de huequito donde la hipófisis va a poder descansar y pareciera que tuviera así una limitante a los costados, así como los brazos. Hasta, ahí lo tiene. Se le conoce así como la silla turca del esfenoides. El hueso forma esa cavidad y ahí va a estar descansando la hipófisis. Va a constar de dos partecitas, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis. Vamos a ver qué es lo que dice de cada una de ellas. Nos dice que está formado por par distalis, par tuberalis y pars intermedia. ¿Ya? Eso no se ve bien acá, pero en la siguiente diapo donde ya le hemos agrandado un poquito la hipófisis, porque acá está enanito, chiquitito, en la siguiente ahí te muestro cuáles son par distalis, par tuberalis y par intermedia, ya que son las zonas, las regiones de la adenohipófisis. Igual con la neurohipófisis, ¿no? Dice, es el lóbulo posterior y el tallo infundibular, ¿ya? Que forman la parte del tallo pituitario con axones y el sistema porta. Ahorita vamos a entender bien eso de ahí. Ya esto acordarnos, por favor, para poder entender esto bien a detalle. Ya, acá lo vamos a tener un poquito mejor. Ya tenemos que acordarnos, si puedes retroceder un poquito la diapositiva para que te acuerdes qué era lo que decía, ¿ya? Sobre la hipófisis. Entonces, esa hipófisis es la que está acá. Te lo paso por acá para que le metas su pantallazo, ¿ya? Mira, la hipófisis está acá. Arribita de la hipófisis está el hipotálamo, ¿ya? Hipotálamo, hipófisis, ahí está. Entonces, arriba está el hipotálamo, no te olvides. Y está colgando por algo, ¿ya? Está colgando él. No te olvides sacar su pantallazo para entender en la siguiente que encontramos. Entonces, esta es la hipófisis. Obviamente, acá arribita va a estar el hipotálamo. Y como te decía, está colgando por algo este pequeño cuellito que está acá, ¿ya? Entonces, este cuellito, todo el cuellito se va a llamar el tallo pituitario. Obvio, ¿no? El tallito, el tallo pituitario. Entonces, vamos a encontrar dos lóbulos acá, dos partes bien resaltantes. La primera, que es la más grande, que se le conoce como la adenohipófisis, y la que está atrás, que se va a llamar la neurohipófisis. Adenohipófisis, o también conocida como hipófisis anterior, y la neurohipófisis, conocida también como hipófisis posterior. Ya sabes por qué, porque por acá está la nariz, por este lado. Anterior y posterior. Están mirando para allá la persona. Listo. Algunas partecitas que te había mencionado de la adenohipófisis. Nos menciona pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia. ¿Ya? Pars distalis va a ser este lóbulo grande que está acá. Porque está distal el hipotálamo, ¿no? O sea, lo más lejos. El pars distalis, acá está, pars distalis. Muy bien. El pars tuberalis, pues tuberalis va a ser parte del tubito, del tallito, una parte muy pequeña, que esto acá está un poquito enrollado, para atrás, ya para atrás, para acá, listo. No tiene una conexión directa, por eso se le conoce solamente como el pars tuberalis, acá está. O sea, vendría a ser lo que sostiene a la adenohipófisis de la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba que mantiene todo esto unido. Y la pars intermedia va a ser esta zona de acá donde se va a plegar, acá donde va a estar la división entre la adeno y la neuro.
Entonces acordarnos esas tres partecitas. Pars distalis, acá. Pars tuberalis, la parte del tronquito. Y pars intermedia. Acá está, las tres partecitas de la adenohipófisis. Muy bien, ¿qué cosas decía de la neurohipófisis? Nos decía lóbulo posterior. Lóbulo es que esto de acá, todo el lóbulo. Y el tallo infundibular, que viene a ser la parte del tallo de acá. Esta parte del tallo. O sea, del tallito, del tallo pituitario, la parte que está conectado con la neurohipófisis se le conoce como el tallo infundibular. Esta parte de acá. Listo. Dice que forma parte del tallo pituitario con axones y sistema porta. ¿Qué axones? Vamos a encontrar unos axones que tienen unos nombres que sí es necesario recordar. Esos axones van a ser axones de unas neuronas bastante específicas que van a venir del encéfalo, de ahí van a provenir, ¿ya? Entonces ahí se le va a conocer que dentro de esa parte del cerebro van a estar los núcleos, dos núcleos que tienes que acordarte, el núcleo supraóptico y los núcleos paraventriculares, ya los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares. Entonces, si te preguntaran, ¿qué parte de la hipófisis está conectada con los núcleos supraópticos y los paraventriculares? Ese va a ser la neurohipófisis. La neurohipófisis, ¿por qué? Porque va a estar conectada por acá, va a venir por acá por el tallo infundibular y va a caer acá en el lóbulo posterior. Listo. Nada más. Esa es la parte anatómica de la arriba. No te olvides que está el hipotálamo. ¿Qué más decía sobre esto? Acá hay el sistema porta. El sistema porta va a ser una serie de vasos que van a ir no a la par natural que nosotros conocemos, que llega sangre oxigenada y sale sangre desoxigenada al corazón, o sea, así, sino que de ahí, de esa partecita, se va a empezar a distribuir a otro lado. Porque necesariamente en este caso se utilizan hormonas. Y las hormonas no van a tener que hacerse un vueltón de irse al corazón, ¿no? Luego al pulmón, y luego volver al órgano necesario, ¿no? Entonces hay un sistema porta que hace que ese caminito sea un poquito más rápido, ¿no? Es una conexión, hay un bypass que se puede hacer entre eso. Entonces, ese es el sistema porta, importante para la circulación. También tenemos otro porta por ahí en el hígado, pero esa es otra historia. Listo. De recordar qué cosita. Tenemos a la adenohipófisis y la neurohipófisis. Te he dividido esta diapositiva que está muy bonita, está bien elaboradita, en dos colores bien marcados, que es el color azulito, que está para el lado izquierdo, y el color rojito, que está para el lado derecho. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué parte de la glándula se va a encargar de la formación, producción, almacén, secreción, lo que tú quieras, de las hormonas. En este caso hablamos de que la adenohipófisis es capaz de formar sus propias hormonas. La forma ella. Obviamente necesita un estímulo, ¿no? En este caso el hipotálamo va a encargarse de liberar hormonas, tropinas, que van a llegar a la adenohipófisis y ella va a empezar a trabajar. Y cuando trabaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar todas esas hormonas que están en el lado azul. Listo. Oye, y la neurohipófisis no va a formar hormonas. La neurohipófisis se va a encargar de almacenar las hormonas que están viniendo de la parte superior, en este caso del hipotálamo. Más específicamente, hablando de los núcleos que habíamos mencionado hace rato. Entonces, estos núcleos están conectados directamente con la neurohipófisis porque la neurohipófisis no se va a encargar de formar hormonas, se va a encargar de almacenarlas y secretarlas. ¿Ya? Mientras que el adeno sí va a formar sus propias hormonas. Entonces comenzamos por cuál, por qué lado, por qué lado, por el lado largo. ¿Ya? Vamos a empezar por el lado larguito. Entonces, comenzamos. La adenohipófisis va a liberar una hormona llamada la somatotropa, SH. Hormona del crecimiento también se le conoce, ¿no? También la puedes encontrar en algunos libros antiguitos como GH, ¿no? En inglés. Growth. Ahí nos dice cuál es su función específica, ¿no? Crecimiento en huesos y músculos. Va a llegar a los huesos y va a llegar a los músculos y va a empezar a estimular a que estos crezcan, se desarrollen. Obviamente hay una edad donde va a trabajar correctamente esta hormona, ¿no? En la etapa de crecimiento. Entonces ahí tenemos a la hormona somatotropa. Más a la izquierda, ahí en la esquina tenemos a la hormona corticotropa, ¿no? También se le conoce como la adrenocorticotropina, por el nombre larguito, ¿no? ACTH, adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa. Así también se le llama. Está en inglés, ¿no? El H siempre va adelante porque está en inglés, ya sabes. Entonces, el nombre te dice a dónde va. Adreno, adreno. Ad significa arriba, reno significa riñón. O sea, va a ir a la glándula suprarrenal,
que está arriba del riñón, la adrenal o suprarrenal. Ahí está. Pues, esta hormona, ¿quién la libera? La va a liberar la adenohipófisis, la va a liberar y se va a ir al toque a la glándula suprarrenal. ¿Y para qué? Va a estimular a que esta glándula forme hormonas. O sea, date cuenta que es una cascada de hormonas, ¿no? Llega primero el hipotálamo y se va a la adenohipófisis. El hipotálamo ya mandó su señal, ahora la adenohipófisis libera otra hormona. Esa hormona tiene que irse a otra glándula y la otra glándula tiene que liberar otra hormona. Y así vamos jugando con eso. La corticotropa, no te olvides que su función es la producción de hormonas corticoides, principalmente y en gran cantidad las glucocorticoides. Ya llegaremos a eso, a la glándula suprarrenal, y vamos a ver qué es eso de glucocorticoides. Tenemos también otra hormona que se le conoce como la prolactina. El nombre te dice ya, pues, qué es lo que está haciendo, cuál es su función determinada. Se va a encargar de la formación de leche, ¿no? Se va a encargar de la producción de leche, ¿no? Ya está, nada más. Ahí van las glándulas mamarias, obviamente. Ahora, también se le va a liberar las hormonas gonadotrópicas, que son estas que están acá. Las hormonas luteinizante, y la luteinizante le ponen LH, ya se me olvidó, se me pasó. Y a la otra que se le va a llamar la folículo estimulante, FSH. Cada hormona va a tener su función dependiendo el organismo donde sea, ¿no? Si es un varón o si es una mujer. Entonces ponemos ahí las dos glándulas. Comenzamos con la de abajo. Ya comenzamos con la de abajo porque es un poquito más simplecita. Esto lo vamos a ver cuando hagamos clase de reproducción. En clase de reproducción incluso estaba pensando, acá contando hacer en la semana 10, hacer 10A y 10B, porque ahí incluye mitosis, reproducción en plantas, es muchísimo. Así que de repente lo hago en dos partes. Ahí vemos, ya vemos más adelante. Entonces, esto de acá lo vamos a revisar bien ahí. Entonces, pero igual te doy un adelanto para que entiendas. El ciclo menstrual de la mujer, un ciclo regular, está dado en 28 días. Donde los 5 primeros, 5, 6, 7 por ahí, promedio, es la etapa de la menstruación, el sangrado. Lo que sigue hasta el día 14 se le conoce como la etapa folicular, porque ahí va a haber un desarrollo del folículo. En el ovario, un folículo va a empezar a madurar. O sea, un ovocito va a agarrar células y se va a convertir en folículo. Desarrollo folicular. El día 14, un día más, un día menos, como quieras verlo, con sus promedios, es el día de la ovulación. Entonces ya se desarrolla el folículo, el ovocito liberado, capturado por las fimbrias de la trompa de Falopio y llevado por el oviducto. Listo. ¿Y qué más va a pasar? Ya, lo que se quedó dentro, que era el folículo, ahora ya no se va a llamar folículo, ahora se va a llamar cuerpo lúteo. Listo, y el cuerpo lúteo se mantiene en el ovario y el ovocito ahí está en el oviducto. Bacán. ¿Hasta qué día? Va el ovocito a durar una cantidad de días y luego que cae el ovocito empieza a degenerar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va cayendo, cayendo, cayendo hasta el día en que precipita totalmente, descama. Y una vez que descama, los niveles de progesterona, que es otra hormona, también van a caer. Y una vez que cae la progesterona, vuelve a producirse la menstruación, vuelve a sangrar. Porque la progesterona era la quien mantenía. Así a grosso modo, no te preocupes, eso lo vamos a volver a ver con grafiquitos y más cositas. Vamos a entender qué pasa con esto. La hormona folículo estimulante, pues por lo que te acabo de contar, debes entender que va desde la menstruación hasta el día 14. ¿Por qué? Porque en esa etapa iba el desarrollo folicular. Y justamente su función, como dice por ahí en el caso femenino, se encarga del desarrollo del folículo. Ahí está. Y en el caso del varón, no, pues nosotros no tenemos folículo. En el caso del varón va a incentivar la espermatogénesis a nivel de los túbulos seminíferos. ¿Ya? Entonces a los túbulos seminíferos van a empezar a hacer espermatogénesis, la espermatogonia, todas esas cositas que están ahí. Sobre la hormona que es la luteinizante, es una hormona ya que va a actuar un poquito después, ¿no? O sea, en este caso ya estamos, en el caso de la mujer, que es un poquito más complicado y es el ejemplo que estoy utilizando, en el caso de la mujer ya pasamos, ¿no? La menstruación y empieza la etapa folicular hasta el desarrollo del folículo hasta el día 14. El día 14 se libera el ovocito y te queda en el ovario, te va a quedar el cuerpo lúteo. Dices, ¿por qué se le llama la hormona luteinizante? Porque se va a encargar de formar el cuerpo lúteo. Y ahí vamos a tener a que el ovocito se va a liberar y ahí te va a quedar el cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué proceso es la liberación del ovocito? Eso es la ovulación. La formación del cuerpo lúteo justamente coincide con la ovulación. ¿Y quién se va a encargar de eso? La hormona luteinizante. ¿Ya?
Y va a estar relacionada a otras hormonas también. Mira, la luteinizante se va a encargar de qué cosa? De llegar al folículo y hacer que el folículo termine su maduración, o sea, lo último, y termine liberando el ovocito y que se forme el cuerpo lúteo. Pero el cuerpo lúteo, como te había comentado hace ratito, es responsable de la progesterona. ¿Y la progesterona qué es? Ah, la progesterona se va a encargar de mantener en sus niveles al endometrio. Y el endometrio es la capa que va a caer en la etapa de la menstruación. Si no entendiste esto, no te preocupes, ya lo vemos en la semana 10. Ahí lo vemos con más grafiquitos, con más cositas y más detalloso. Acá, estas palabritas que están acá, estas líneas, solamente hay que acordarnos. ¿Ya? Luteinizante se va a encargar de la ovulación y estimula la formación del cuerpo lúteo para que él forme progesterona. Y en el caso de la folículo estimulante, desarrollo del folículo. Si hablamos de días, hasta el 14 actúa la folículo estimulante, el día 14 actúa la luteinizante, solamente el día 14, ¿no? Porque de ahí chambea el cuerpo lúteo ya formado. Listo, más o menos así. En el caso del varón, ya este es más simple, pues, ¿no? Luteinizante, formación de testosterona. ¿Y quién forma la testosterona? Las células de Leydig, ¿ya? Entonces, vas a tener los túbulos seminíferos ahí en los testículos. Y en los túbulos seminíferos, a los costaditos van a estar, no dentro del túbulo, sino a los costaditos van a estar las conocidas células de Leydig, que son las que se van a encargar de formar la testosterona. Como te decía de nuevo, si no entendiste mucho esto, eh, memorizarte no es mucho para memorizar, ¿ya? Es luteinizante, ovulación y estimula el cuerpo lúteo, que forme progesterona. Y también la luteinizante en el caso del varón, células de Leydig para que formen testosterona. Listo. Folículo estimulante, desarrollo del folículo ovárico, caso de la mujer. Y el caso del varón, desarrolla la espermatogénesis, formación de espermatozoides. Listo. Y ahora por acá, por el último azulito que tenemos, va a ser la tirotropa, ¿no? O la hormona estimulante de la tiroides. Si es hormona estimulante de la tiroides, pues como sabes, va a ir a la tiroides, que es justo lo que estamos viendo ahí. Y la tiroides se va a encargar de, entre otras cosas, la principal, formar tiroxina. ¿Qué va a pasar? A la adenohipófisis va a liberar una hormona, en este caso es la tirotropa va a ir por la sangre y va a llegar a la tiroides. Y le dice, oh tiroides, fórmate tiroxina. Y ya la tiroides va a formar la tiroxina. Listo, tenemos con eso completo. Eso es más o menos la idea, muchachos. No te olvides que estas hormonas son formadas por la adenohipófisis. Vamos con el otro lado, con la neurohipófisis, y cabe recordar de que la neurohipófisis no las forma, las almacena y las secreta, pero no las forma. Listo. ¿Quiénes tenemos acá? Vamos a tener a la glándula, perdón, a la hormona antidiurética, la antidiurética. Otro nombre que recibe la hormona antidiurética también se le conoce como la vasopresina. Reabsorción de agua en los túbulos renales, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Formación de orinas más concentradas. Eh, entonces, esta hormona que está acá tiene una función muy importante de más o menos regular la presión. Va a ser una de las hormonas que se va a encargar de regular la presión. ¿Por qué? Pues porque como está reabsorbiendo agua, eso lo va a hacer cuando la presión esté baja. Si tú reabsorbes agua, mayor volumen de agua, eso va a aumentar la presión. Entonces, se va a encargar de eso. ¿En dónde actúa? A nivel del nefrón. Ya no te olvides, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Listo. Antidiurética, también conocida como vasopresina. Anota los dos nombres. Y por último tenemos a la hormona oxitocina, ya que es liberada también por la neurohipófisis, porque la tenía almacenada ahí, y que ahora va a ir a la glándula mamaria, pero a diferencia de la prolactina, que se encargaba de la producción de leche, la oxitocina se encarga de la expulsión de leche, ¿no? Las pequeñas partecitas de las glándulas mamarias de los galactóforos se van a empezar a contraer y va a ocurrir la expulsión de la leche. Eso es si va a las glándulas mamarias. Pero si fuera al útero, si fuera el útero, ¿qué va a pasar? Eso ayuda al parto, pues, ¿no? Entonces, las partes del miometrio del útero van a empezar a contraerse, 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 para ayudar eso al parto, ¿no? Para que el bebito pueda salir. Complicado, muchos nombres, ¿no? Son un montón de nombrecitos esta parte de acá, pero creo que en este cuadrito está bastante resumido. No hay mucha letra tampoco, no te he metido mucha letra. Las imágenes creo que te van a ayudar un montón.
y ahí para que puedas hacerte una idea, un esquema mental, ¿ya? Azulito, adenohipófisis. Rojito, neurohipófisis. Azulito, formado por la adeno. Rojito, almacenado por la neuro. En azulito, somatotropa, crecimiento, hormona de crecimiento. Corticotropa, va a la corteza de la glándula suprarrenal. Prolactina, formación de leche. Luteinizante, ovulación. Y testosterona, folículo estimulante, desarrollo del folículo. Y en el caso del varón, formación de espermatozoides, espermatogénesis. Y la hormona tirotropa va a la glándula tiroides y dice, glándula tiroides, fórmate tiroxina. Listo, tenemos esa parte. Y en el caso del lado de la derecha, las almacenadas por la neurohipófisis, antidiurética, reabsorción de agua, o también conocida como vasopresina, oxitocina, expulsión de leche y contracción del útero. Listo, nada más. Dice la diapo un poquito más complicadita, pero está bien bonita. Tómale su pantallazo, manéjala, ten la información ahí a la mano. No le he puesto mucho sello tampoco para que puedas tomarle su pantallazo. Y ahí está bajito nomás el logo. Listo. Seguimos por acá ya para seguir avanzando. Llevamos una cantidad fuerte. Ya, esta de ahí, si la conoces, esa es de la glándula tiroides, ¿no? La tiroides. Y con la tiroides tenemos que hacer unas especificaciones porque a veces va a fallar y cuando falla se va a presentar algunos cuadros que te voy a ir mencionando por acá, ¿ya? Ahí tenemos a la glándula tiroides, la conocida glándula tiroides. Su ubicación está cerca a la laringe, ¿no? Ahí está, el muñequito que nos ayuda para ver dónde estamos ubicados. Produce tiroxina. Oye, ¿por qué hormona se encargaba de estimular la producción de tiroxina? Esa era la tirotropa, ¿no? La que liberaba la adenohipófisis. Llegaba a la tiroides y dice, oh, forma de tiroxina. Ya, ahora sí, vamos a ver cuál es la función de la tiroxina en el caso ya de la glándula tiroides en sí. A ver, ¿quiénes tenemos por acá? ¿Qué dice? Para el crecimiento relacionado al metabolismo. ¿Ya? O sea, sí, quien se va a encargar principalmente del crecimiento a una cierta edad es la hormona del crecimiento, la somatotropa. Pero hay un crecimiento marcado por la actividad metabólica que puede ocurrir. O sea, quien se va a encargar del metabolismo es la glándula tiroides. Y entiéndase por el metabolismo, pues los procesos de digestión, por ejemplo, ¿no? O sea, que una célula coma, ahí está comiendo y degrada. Eso es gracias a la actividad de la glándula tiroides que forma la hormona tiroxina. Muy bien. Relacionados a condiciones de frío, estrés y hambre, ¿ya? Hay, como te decía, hay unas anormalidades. Entonces, va a depender de la cantidad de hormonas que se pueden liberar. Si se libera poquito, la vamos a llamar hipotiroidismo, ¿ya? Si se libera muy poquito, o al menos hay una disminución en la actividad de la tiroides, hablamos de hipotiroidismo. Y si hay mucho, hablamos del hipertiroidismo, ¿no? Cuando ya trabaja muchísimo la tiroides, cuando está liberando mucha tiroxina. Es dependiendo de la cantidad de tiroxina que haya. Entonces, como te había mencionado, la tiroxina se va a encargar del metabolismo. Si se encarga del metabolismo, mientras más tiroxina haya, más metabolismo, o sea, más rápido va a consumir el alimento. Por lo general, las personas que tienen hipertiroidismo, que son las que tienen un montón de metabolismo, paran así aceleradas, ¿no? O sea, de repente con su pierna así, tambaleando, así, moviendo el brazo, hiperactivos, algo por ahí. ¿Por qué? Porque va a tener un montón de tiroxina que eso le va a conferir la capacidad de acelerar el metabolismo. Mientras que las personas que sufren de hipotiroidismo, por lo general, son personas que tienen una vida letargada, lenta, porque como no tienen esa capacidad de hacer metabolismo, van más o menos en esa ruta, en ese sentido. Comenzamos por el hipotiroidismo. Mira, nos dice por ahí que la poca actividad de la glándula tiroides va a provocar hipotiroidismo que puede conducir a tres condiciones: el cretinismo, mixedema y el bocio. Entonces, ¿qué va a hacer el cretinismo? El cretinismo va a ocasionar un retardo físico y mental, pero en organismos que no han llegado a la adultez todavía. Se les conoce como los inmaduros, ¿no? Mamíferos inmaduros. Entonces, estas condiciones se van a presentar cuando hay una baja actividad de la glándula tiroides. Otra más que hice ahí es el mixedema. Ya, esto ya es en adultos. El mixedema sí se presenta en adultos, a diferencia del cretinismo que era ya en organismos inmaduros. Acá hablamos de que sí se da en adultos. ¿Qué características va a tener la persona adulta? Pues va a tener una pereza mental y física, ¿no? Va a estar así divagando, disminución del metabolismo y como te había comentado hace rato,
obesidad. ¿Por qué? Porque como el alimento no va a ser procesado, no va a ser metabolizado, se va a quedar ahí. Entonces la persona no va a poder asimilar la comida. Y el bocio sí creo que sí lo conocen, que es un crecimiento exagerado de la glándula tiroides. Y eso tiene una razón. Pasa de que el bocio se produce por la falta de yodo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo sabe que necesita ese yodo porque con el yodo va a formar la tiroxina. No te olvides que la tiroxina tiene yodo. Entonces, si hay una deficiencia de yodo, la glándula tiroides, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a crecer en volumen. ¿Para qué? Para teniendo un mayor volumen, va a poder capturar un poco más de yodo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero ya ahí se muestra en la persona que parecería que tuviera algo ahí en el cuello, ¿no? Las personas que presentan el bocio. Ahora hay herramientas que hace que eso, herramientas políticas que hace que las personas no sufran de eso y que sea muy poco habitual ver eso, ¿no? Que son, por ejemplo, el consumo de sal yodada, que ya tiene el suplemento necesario de yodo. Mientras que en el caso de hipertiroidismo ya hablamos lo contrario, ¿no? Acá la actividad metabólica va a ser acelerada por la cantidad de tiroxina que hay. Entonces, hipertiroidismo, mucha tiroxina. Entonces, ¿qué cuadros van a presentar la persona que tiene el hipertiroidismo? Van a ser nerviosas, ¿no? Van a estar así cardíacas. Una hiperactividad, van a ser muy irritables, y una frecuencia cardíaca bastante acelerada también, ¿no? Y por ahí también te dice exoftalmia. La exoftalmia es el cuadro donde a veces los ojitos están un poquito hacia afuera, ¿no? Como que se te salen un poquito. Listo. Pues esto es de la glándula tiroides, pero al caso de la hormona tiroxina. También produce una hormona más, que es la hormona calcitonina. ¿Ya? Ahorita vamos a ver a la calcitonina, cómo funciona, cómo trabaja y con quién trabaja, ¿no? Porque tiene una contraparte. La glándula tiroides y ahora la agregamos con alguien más porque va a trabajar con una hormona antagónica que la va a producir la glándula paratiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas la glándula tiroides que hemos visto hace ratito, que estaba en el cuellito? Ya, la volteamos y vamos a ver algo así. Ahí está, mira. La glándula tiroides. Entonces, esa es la tiroides, pero ahora la persona la estás mirando por el lado posterior, ¿no? Está volteadita. Entonces, cuando tú ves por ahí, vas a ver que en la glándula tiroides va a haber cuatro pequeños cuerpitos. Va a haber cuatro pequeños óvulos, pequeños óvalos, chiquititos ahí incrustados en el cuerpo de la tiroides. Esos de ahí se les va a llamar las glándulas paratiroides. Ya son cuatro, ahí están. Y como te había mencionado, la glándula tiroides se va a encargar de también liberar calcitonina. Además de tiroxina, libera calcitonina. Y la función de la calcitonina es hipocalcemia, ¿no? Va a estimular la hipocalcemia. Y ahorita vamos a entender qué es eso. Eh, Mientras que la paratiroides, que son esos cuatro lobulitos, van a liberar una hormona. La hormona que van a liberar se va a llamar la paratohormona. ¿Ya? La hormona que van a liberar la paratiroides se va a llamar la paratohormona. Tiene una H entre medio, no hay problema. ¿Y cuál es su función? A lo contrario de la calcitonina. Si la calcitonina estimulaba la hipocalcemia, la paratohormona se va a encargar de estimular la hipercalcemia. Y esto vamos a ver qué es. Es la regulación del calcio en la sangre. Dependiendo de la cantidad de calcio que hay en la sangre, vamos a ver cómo se da esta regulación. Mira, tenemos estos grafiquitos que está por acá. Una persona, un individuo come alimentos que sean ricos en calcio. Frutos secos, leche, queso, lo que tú quieras. Ya, cualquier cosa que tenga calcio. Listo. Vienen por acá, el calcio es absorbido a cierto punto del intestino y esto de acá es llevado a la sangre, obviamente. Ahí están los sillones de calcio. Y si te preguntara, ¿quién está actuando acá para que aumente el calcio en la sangre? ¿Qué se está llevando de acá a acá? Pues acá vendría a ser la paratiroides. ¿Por qué? Porque la paratiroides es una hormona hipercalcemiante. Hiper, arriba. Calce, de calcio. Emiante, de sangre, ¿no? O sea, aumenta el calcio en la sangre. Entonces, este de acá está actuando la paratiroides. ¿Qué va a pasar? Ah, ya, es que también necesita la célula, pues. La célula también va a necesitar ese calcio. Entonces, va a retirar la célula el calcio de la sangre. Lo retira y lo lleva por acá. Listo, y esta célula va a utilizar el calcio para lo que sea neurona, sea célula muscular. El calcio se necesita. Ahí está. Pero a veces no se usa todo. ¿Qué va a pasar con el calcio? Ah, ya, al almacén. ¿Quién es el almacén de calcio? El huesito. ¿Sí? El huesito. Entonces, ¿quién se está encargando de sacar el calcio de la sangre y llevarlo al hueso?
Claro, ¿quién está bajando el nivel de calcio en la sangre? Vendría a ser la calcitonina, la hipocalcemiante. Listo. Oye, pero de repente no hay, se necesita calcio urgente en la célula y no ha consumido la persona. Ahí va la paratiroides, la paratormona, activa unas células que estaban por acá en el huesito que se van a llamar los osteoclastos, que comen a los huesitos y dejan libre el calcio. Y el calcio vuelve a la sangre. Y esto va a la célula. Entonces, acá se encarga ya ahora la paratormona. ¿Sí? Paratormona. Y el rosadito vendría a ser la calcitonina. Y así vamos regulando esto cantidad dependiendo de lo que vaya saliendo y entrando a la sangre, Listo, esta es la primera parte. Ya está. Terminamos lo que es tiroides y paratiroides. Avanzamos. Ahora nos vamos a la glándula suprarrenal. Ya te das cuenta que está por ahí los riñoncitos, ¿no? Ahí está. En la glándula suprarrenal podemos hacer un pequeño corte. La glandulita que está ahí arribita del riñón. Y cuando lo cortamos vamos a ver dos partes. Así como cuando cortábamos el riñón había dos partes, acá también corteza y médula. La corteza pues va a ser la parte externa y la médula va a ser la parte que está más oscurita ahí. ¿Ya? Listo. Y ahora cada parte de la glándula suprarrenal también tiene una función determinada, tiene una función específica. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser esa función? La tenemos acá resumida en esta parte de acá. Tenemos acá la glándula suprarrenal, no te olvides que son dos. Tenemos a la corteza y tenemos a la médula. ¿Ya? A ver, entonces la corteza se va a encargar de liberar algunas hormonas. Mira, por ejemplo, estas de acá. Todos los corticoides. ¿Ya? Estas hormonas se caracterizan por ser de un efecto lento y a largo plazo. ¿Ya? Es muy diferente a lo que ocurre con la médula. Lo de la médula, rapidísimo es. Mira, ¿qué tenemos acá? Tenemos a los glucocorticoides y tenemos a los mineralocorticoides. Glucocorticoides y mineralocorticoides. Y el nombre te dice qué es lo que está rompiendo, qué es lo que está intentando liberar a la sangre. Tenemos los glucocorticoides, como el cortisol, que te da ahí el ejemplo, que aumenta la glucosa en la sangre, pero en situaciones de estrés. Y no te olvides que es a largo plazo. ¿Ya? Es a largo plazo, situaciones de estrés, pero a largo plazo. Mientras que los mineralcorticoides, como la aldosterona que está ahí, para la reabsorción de sales. ¿Y por qué es importante la reabsorción de sales? Es la misma lógica que se utilizó para la antidiurética. Deberías acordarte un poquito de la antidiurética que ya hemos hablado. Si tú tienes sal, eh, absorbe sales, jalas las sales del lugar donde se va a formar la orina. Lo jalas. Esto, porque por ahí al final se va a ir la orina. Y si tú te llevas todas las sales, el medio que tú estás convirtiéndote donde se está jalando, ahora se va a convertir en hipertónico. Y donde se iba a ir la orina es hipotónico. ¿Qué va a hacer el agua? Regresa también. Y eso va a hacer que el agua también se reabsorba. Y eso va a jugar mucho con la presión. ¿Sí? Aldosterona y vasopresina jugando con la presión. Ambas hormonitas. Y la aldosterona va a ser una mineral corticoide porque se va a encargar de la absorción de sales, reabsorción de sales. Mientras que en la médula vamos a encontrar a las hormonas que se les conoce como las catecolaminas. Las catecolaminas van a ser unas hormonas muy importantes que se van a encargar, que son todas las inas, es lo que termina la adrenalina, la noradrenalina también estaría por acá, pero el nuevo libro solamente nos hace hincapié en la adrenalina, ¿ya? Así que la mencionamos básicamente a ella, ya nos olvidamos de la otra, porque llegan por ahí las funciones, ¿no? No te olvides que también estas catecolaminas pueden funcionar como neurotransmisores, pero estamos viendo ahorita la función netamente hormonal. Mira, ahí tenemos adrenalina, que prepara al organismo para la acción dilatando los bronquios, frecuencia cardíaca, pupilas. Entonces, un organismo cuando se encuentra en una situación determinada necesita que su cuerpo esté en las mejores condiciones. Se libera la adrenalina. ¿Qué va a pasar? Los bronquios se van a dilatar. ¿Por qué? Porque como vas a correr, vas a estar en actividad, se va a necesitar mayor cantidad de oxigenación. Y entonces por eso los bronquios tienen que dilatarse para que ocurra mayor difusión de gases. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Frecuencia cardíaca. Claro, el corazón tiene que bombear mucho más rápido para que la sangre con ese oxígeno que lo has obtenido de la dilatación de los bronquios pueda llegar a los órganos que están más lejos y dejar su oxígeno y hacer los procesos que necesitan esa energía, ¿no? No necesariamente respiración, pero bueno, hay unos procesitos, ¿no? Como el fosfato de creatina, que son otras cositas. También te dice las pupilas, claro, las pupilas tienen que cosa, tienen que dilatarse.
¿Por qué? Porque cuando la pupila se dilata, o sea, el huequito del ojo crece, entra mayor cantidad de luz. Y cuando entra mayor cantidad de luz, ¿qué va a pasar? Ahí la persona puede estar mucho más atenta para la actividad, ¿no? Entonces, todo esto que está acá viene a ser las funciones de la adrenalina, que se forma en la médula, en la parte interna de la glándula suprarrenal. Listo, a ver qué más hay por acá y terminamos, creo. Ah, y el páncreas, el páncreas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya, el páncreas, no se quieren olvidaros algunas cositas. Ahí está el muñequito que nos ayuda a ubicarnos. Está el duodeno. Ahí está mal la flechita, ¿no? A ver, dame un segundito, lo corrijo acá. Ya está, ahora sí. Tenemos al páncreas, ahí está el páncreas. Entonces, el páncreas, acuérdate que está conectado con el intestino delgado, lo estoy poniendo solamente por referencia. Oye, sí, sí tiene actividad, libera sustancias, claro, pero no tiene que ver con el endocrino. Eso ya vendría a ser con la parte exocrina. Acuérdate que el páncreas es mixto. La porción endocrina está formada por 1 a 2 millares de islotes, los islotes de Langerhans que se van a encargar de formar las hormonas. En los islotes de Langerhans vamos a encontrar una serie de células que tienen un nombre definido y que tienen una función de formar una hormona definida. Y estas hormonas van a ser estas. Las células alfa que van a producir la hormona glucagón, ¿no? En la hiperglicemia, causando la hiperglicemia, y las células beta que van a producir insulina causante de la hipoglicemia, de disminuir el azúcar en sangre, que es lo que se pone en los diabéticos, ¿no? Un diabético tiene alta azúcar en sangre, entonces se pone insulina, que es un hipoglicemiante, disminuye el azúcar en sangre, y con eso se va regulando. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Ahí vamos a tener cómo es el proceso, muy parecido a lo que pasaba con con el calcio, ¿no? Con el calcio a nivel del aparato hormón y de la tiroides. Ya, tenemos acá el intestino, ya sabes, acá se va a hacer la absorción, en este caso, de glúcidos, o algún tipo de glucosa, ¿ya? Se absorbe glucosa, el intestino se absorbe glucosa. La glucosa es llevada del intestino a la sangre para su circulación. ¿Y qué va a hacer con la glucosa? La glucosa llega a la célula. La célula tiene glucosa, arranca el proceso de respiración celular, si tiene oxígeno, ¿no? Arranca, arranca, arranca. Se trabaja, trabaja, listo. Oye, pero a veces comes mucha glucosa, pues a veces no toda la glucosa es utilizada. Ya, el cuerpo es sabio que lo que hace, agarra la glucosa y ¿a dónde lo lleva? Al hígado. Al hígado y a los músculos. ¿Para qué? Para que se almacene en forma del glucógeno. El glucógeno. ¿Y el glucógeno qué es lo que va a hacer? Ya, listo, se mantiene ahí en el hígado. Pero ¿qué va a pasar si al día siguiente, por ejemplo, no desayunas? Estas células que están acá van a necesitar glucosa. Entonces, el cuerpo se va a activar y va a empezar a romper al glucógeno que tiene en el hígado y lo lleva a la sangre, ya en forma de glucosa porque está roto. Y la glucosa luego va a la célula y luego trabaja normal. Listo. ¿Qué hormonas actúan por acá? Acá principalmente, siempre fíjate en el órgano de reserva. ¿Quién se encarga de disminuir la glucosa en sangre? O sea, que la lleva en forma de glucógeno, que se encarga de la formación del glucógeno y que se encarga de que la célula lo absorba. Es la insulina, me está el mismo colorcito todavía. Listo. ¿Y quién se encarga de aumentar la glucosa en sangre? O sea, convertir el glucógeno acá, el glucagón. Son hormonas encargadas de la regulación. La regulación de la glucosa en sangre también un periodo estándar, ¿no? O sea, las demás hormonas, hay algunas hormonas como las glucocorticoides que se encargan también de aumentar la glucosa en sangre, pero eso es en situaciones de estrés. Acá lo hablamos como situaciones de equilibrio, ¿no? Situaciones de concentración de glucosa por ahí. Ahí ese es el principal estímulo. Listo. No hay que olvidar, antes de pasar a lo que es inmunidad, que hay un mecanismo que se le conoce como los feedback. ¿Ya? Los feedback van a ser una serie de mecanismos donde un órgano va a ser regulado. La liberación de una hormona va a ser regulada por la presencia de básicamente la misma hormona en el feedback más conocido, que es el feedback negativo. ¿Qué va a suceder con esto? A ver, tenemos por ejemplo una hormona que se va a encargar de la asimilación de sustancia X, sustancia Y, ¿ya? Entonces, esa sustancia cuando se encuentre en el organismo, la hormona que se encargaba de estimular a las células para que produzcan esa sustancia, no se van a activar, pues, porque ya está la sustancia ahí. Entonces se consume la sustancia Y, ¿ya? Imagínate, tienes una célula que tiene que consumir la sustancia Y, come, 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 come.
¿Hasta qué punto? Hasta que se acaba, pues. Cuando se acaba la sustancia Y, ahí se activa el sistema de recepción, ¿no? Que va a darse cuenta de que está faltando algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa señal va a ir corriendo al toque al sistema endocrino. El sistema endocrino, ¿qué es lo que va a hacer? Oye, prodúceme, no hay Y, produce. Y él va a producir, produce. Y va a seguir produciendo ¿hasta cuándo? Hasta que el cuerpo se dé cuenta de que, oye, ya no necesito, ok. Y ahí se vuelve a detener. Entonces, la misma sustancia que se está produciendo, que se está consumiendo y se está produciendo, es la misma que regula la actividad del sistema endocrino. A eso lo voy a llamar feedback. El feedback va a ser ese proceso de retroalimentación donde la presencia de una molécula va a hacer que la producción de la molécula se detenga. El feedback negativo. ¿Hay un feedback positivo? Sí, sí hay, pero es menos común, ¿no? Es donde la presencia de una sustancia, imagínate que hay Y, otra vez, en una célula, Y. La presencia de Y va a hacer que se forme más Y, y luego más Y, y luego más Y, y se desencadena una cadena larga, ¿no? A eso le llamamos el feedback positivo. Tenemos dos tipos de feedback que van a ser el feedback negativo, que es el más común, ¿no? Donde la sustancia se ve inhibida por la presencia de la sustancia, y el feedback positivo, que es ya cuando se va a desencadenar todo el proceso. Muy bien, esto ha sido lo que es la parte de y sistema endocrino. Nos queda todavía unos minutitos para hablar algo rapidito de lo que es inmunidad. Ya con esto hablamos de inmunidad, pasamos por acá, a ver. Ya, tenemos acá el sistema inmunológico. Entonces acá vamos a detallar sus componentes, por ahí un mecanismo de acción, y lo que sí siempre viene es la parte de inmunidad, ¿no? O sea, la inmunidad que se puede adquirir, la inmunidad que un organismo va a obtener, ¿no? Eso sí tenemos que hacer un poquito más de hincapié y nos reservamos el tiempo necesario para eso. Porque siempre viene, siempre ha venido y va a seguir viniendo. A ver, ¿qué hablamos del sistema inmunológico? Tenemos que leer un poquito de esto. Entonces, es responsable de la conservación del yo biológico. Todo lo que te mencione cada vez que diga yo biológico tiene que estar relacionado con el sistema inmunológico. O sea, va a ser el propio cuidado que se dé uno a mí mismo, a uno a sí mismo, con sus propios mecanismos, con sus propias moléculas, con sus propias sustancias, con sus propias células. Eso va a ser el yo biológico, el cuidado de uno mismo a través de su propio sistema inmune. ¿Ya? Es responsable de la conservación del estado óptimo del yo biológico. Muy bien. Se activa en presencia de antígenos, ¿ya? Entonces ahí calza perfecto la definición de antígeno, porque un antígeno va a ser cualquier molécula que es capaz de desencadenar, de desatar, de propagar una respuesta inmunológica. Cuando tu cuerpo se active por algo, su sistema inmunológico se active por algo, es por la presencia de un antígeno. ¿Qué más dice? Que antígenos que pueden ingresar al organismo por vías respiratorias, digestiva o cutánea. Claro, tenemos un montón de barreras, pero esas barreras pueden ser profanadas ahí, ¿no? Para que se dé la infección. Y por lo general se liberan anticuerpos, ¿sí? Porque son las principales moléculas que hay, ¿no? O sea, no siempre, pero en casi todos los procesos hay anticuerpos. A veces no es el protagonista, sí, a veces hay otras moléculas que son las más eficientes para defenderte, pero ahí están los anticuerpos, que siempre están ahí listos para defendernos, esas moleculitas. Estos antígenos son por lo general proteínas componentes de virus, claro, o sea, no es una parte del virus, una parte de la bacteria, también de protozoarios, también de hongos, ¿no? ¿De qué también puede ser? Ah, puede ser de, por ejemplo, partes de un veneno, ¿no? El veneno también puede tener esos antígenos. También puede ser toxinas, ¿no? Tumores, los tumores también se pueden darse esas moléculas que pueden desatar una respuesta inmune. El cuerpo lo va aislando, va generando ahí los tumorcitos. Eh, los órganos que no tienen una compatibilidad con uno mismo. Por ejemplo, en el caso de un trasplante de órgano, ¿no? Ahí está. Entonces, por más de que el órgano tenga una función interesante, buena para el organismo que lo necesita, si tu cuerpo no lo reconoce, no lo va a aceptar. Entonces lo va a degradar. Las transfusiones de sangre, también, eso es también la sangre, los glóbulos rojos, tienen unos antígenos que si no son el mismo tuyo, empieza la defensa. El sistema inmunológico se encarga de eliminarlos. Ahora repasemos la parte de componentes. Ya los componentes. Acá te voy a poner un cuadrito, mira. Acá está. Los componentes del sistema inmunológico. Por un lado, en el caso de los plomitos, vamos a tener a las células del sistema inmunológico.
y por el lado del derecho, los azulitos, vamos a tener a las proteínas. Obviamente, estas proteínas son formadas por las células. Y cada uno va a tener un rol importante, cada uno va a tener un protagonismo en el proceso de respuesta inmunológica. En esta primera parte del sistema inmunológico vamos a hablar de lo que es la definición de cada uno de ellos. O sea, sus características de los granulocitos, de los monocitos, de los linfocitos y de las proteínas. Eh, Al final, si nos da un poquito de tiempo, hablamos un poquito de la respuesta. ¿Ya? No he preparado una slide para eso, pero no es tan complicado. No es para entenderlo así más o menos al ojo qué es lo que hace cada célula. Y lo que sí, como te mencionaba, al final de la parte de inmunidad, vamos a hablar de lo que es inmunidad natural, inmunidad artificial, pasiva y activa. Esa jugada que sí siempre viene. Ahí sí tengo que meterle más hincapié. Entonces vamos a ver por acá. Acá la primera parte, lo que son las células. Ya que están las celulitas bien ordenaditas, que vendría a ser lo que es el lado azulito, de lo que hemos visto hace ratito. Acá están las células. Las tres células, monocitos, linfocitos y los granulocitos. También podrías poner a los monocitos y linfocitos en agranulocitos. No tienen estos pequeños corpúsculos que sí los van a tener los demás. Así que los separamos así, lo que dice el libro, como te digo, y los separamos así. Ya. Comenzamos por los granulocitos, perdón, por los granulocitos que son en mayor cantidad los que existen, ¿no? Entonces se caracterizan porque van a poseer un núcleo, ¿ya? Y son los más abundantes en la sangre. Y su función, fagocitar. Se van a comer aquel que posea el antígeno, ¿no? Van a capturar al antígeno para poder defendernos, porque ese antígeno está despertando la respuesta inmunológica. Vamos a tener células de tres tipos ahí. Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos y vamos a tener también a los basófilos. ¿Ya? Los tres, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Se caracterizan porque van a tener un montón de granitos en su cuerpo. Comenzamos con los neutrófilos. El típico ejemplo que siempre te mencionan, ¿no? Lo que siempre tienes que recordar de los neutrófilos, que son la primera línea de defensa. Los neutrófilos son la primera línea de defensa, es lo que se mide cuando hay una infección, ¿no? Cuando se mueren los neutrófilos, por lo general, ellos después de hacer la fagocitosis, porque decía que fagocitan, cuando ellos mueren se genera el pus, ¿no? Entonces son los más conocidos los neutrófilos, también los más abundantes, son los que van corriendo al toque ni bien hay una infección, ahí están amontonados, genera la inflamación, todo lo que es sistema inmunológico, los neutrófilos siempre están presentes en eso. ¿Qué dice ahí? A ver, son los más abundantes ya, sí, 70 y algo por ciento. Poseen un núcleo con 2 a 5 lóbulos. Y esto es importante para poder reconocerlos. ¿Ya? Mira, date cuenta cómo lo vamos a reconocer. Es lo que va a tener un núcleo, pero esos núcleos van a tener bastantes lobulitos. Mira, en este caso, el de la célula que estamos viendo, tiene 3 lóbulos. 3 lóbulos ese núcleo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que es un neutrófilo por la cantidad de lóbulos que va a tener su núcleo. Ten cuidado que te pueden preguntar por ahí, si encontramos una célula que tiene un núcleo con varios lóbulos, con 4 lóbulos, hay neutrófilo, ¿ya? Los demás tienen otra característica más distinta. Por ejemplo, mira los eosinófilos. ¿Qué dice ahí? Núcleo bilobulado. Y ahí está en la imagen, pues te das cuenta que tienes un núcleo que tiene dos lóbulos bien marcados, dos lóbulos, que están así con una cinturita que tienen casi divididos, ¿ya? Fagocitan, claro, fagocitan complejos antígeno-anticuerpo, ¿ya? Fagocitan a los complejos antígenos-anticuerpo y se van a encargar de la defensa frente a los parásitos por la cantidad de toxinas que puede liberar ellos, entonces ellos los van a neutralizar a los parásitos, ¿ya? Cualquier cosa que te digan parásitos es eosinófilos, ¿ya? También se le conoce como acidófilos, acidófilos, ¿ya? Otro nombre que recibe. Anótalo por si acaso, ¿ya? Eosinófilos o acidófilos. Si hay un acidófilo, que es ácido, tiene que haber otro que va a ser un básico. Ahí ese va a ser el basófilo. Ahí tenemos que son los menos numerosos, es menor de 1%, y se van a encargar de las reacciones alérgicas, ¿ah? Gracias a que van a contener a la histamina, que es para las alergias, y a la heparina, que es un anticoagulante. ¿Ya? Entonces, si te hablan de histamina y heparina, perdón, hablamos de los basófilos. Ahí está el primer grupo, que son los granulocitos. Vamos ahora con los monocitos. Los monocitos hay en muy pocas cantidades, pero son enormes, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar con el monocito? El monocito es el de arriba, el grandecito que está ahí, el gordito. Cuando ese monocito que está en la sangre, dando vueltas, patrullando por ahí,
migra a los tejidos, porque acuérdate que la herida, la infección se da en un tejido. Ese monocito va a migrar al tejido porque no va a esperar a que llegue la sangre, ¿no? Su sepsis. Ese monocito va a ir al tejido y cuando llegue al tejido va a sufrir modificaciones. Su cuerpito, su citoplasma, su membrana, todo se va a modificar. Entonces ya no lo podemos llamar a un monocito. El nombre que va a recibir ahora va a ser el macrófago. Ya va a recibir al macrófago. Dice, altera los antígenos, sí, porque va a modificar a los antígenos hasta el punto de poder presentárselos a los que van a realizar la respuesta inmunológica más adecuada. ¿Ya? Entonces, son unos grandazos, son unos mostrazos, fagocitan también, no te olvides que también fagocitan. Cuando están en la sangre se llaman monocitos y cuando están en el tejido ya son los conocidos macrófagos, que ya cada uno va recibiendo su propio nombre dependiendo del tejido donde se encuentre, cada uno de ellos. Y por último tenemos ahí, hemos ido en un orden así medio rarito, estamos con los linfocitos. Los linfocitos se van a caracterizar porque tenemos de dos tipos. Hay uno más que es el NK, pero ponemos los que están ahora en el libro. ¿Ya? Tenemos a los características, tienen un núcleo ovoide. ¿Ya? La principal forma de diferenciarlos es que su núcleo es en forma de ovalito. Mientras que los demás, los granulocitos tienen un núcleo con lóbulos. No, el de acá no, él tiene un núcleo en forma de óvalo. Listo. Tenemos primero los linfocitos T, como te acuerdas que te dije, maduran en el timo gracias a la hormona timosina. ¿Ya? Se van a encargar de la inmunidad celular. Y tenemos a los linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas o también conocidas como plasmocitos, que forman los anticuerpos. Esos son los que van a formar los anticuerpos y se van a encargar de por ahí, si te acuerdas de esas palabritas, respuesta, inmunidad humoral, ¿no? Los linfocitos T, inmunidad celular, y los linfocitos B, inmunidad humoral. Tenemos ahí las células protagonistas de nuestro sistema inmunológico. Vamos con las proteínas que nos van a ayudar a esto. Tenemos por acá a los anticuerpos, a las citoquinas y a las proteínas del complemento. Listo, comenzamos con anticuerpos, los más generales, los que se van a liberar en casi todas las reacciones que despierten al sistema inmunológico. Entonces tenemos ahí que se van a combinar de manera específica, y esa palabrita es importante, de manera específica con un antígeno determinado y contribuyen a ser eliminados, ¿no? Como les comentaba a mis alumnos en clase, va a ser como si fuera un policía, el glóbulo blanco, la célula, estamos en proteínas, ¿no? En la célula va a ser el policía y le va a poner ahí sus marrocas, sus esposas, para que no pueda huir y sea más fácil el proceso de captura. Algo así sería analógico. Tenemos a las proteínas del complemento que lo que van a hacer es hacer más atractivo a la gente, el que tenga el antígeno, frente a los que se lo van a comer. O sea, le hace una marcada, ¿no? Le da una marcación. A ver qué dice. Son compuestos que ayudan a propiciar una respuesta inmunológica apropiada. Van después de la inmunoglobulina. O sea, tienes ahí a la bacteria, no tienes ahí a la bacteria. La bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Van a llegar anticuerpos, van a enganchar a la bacteria. ¿Y qué es lo que va a pasar luego? Van a llegar las proteínas de complemento y ellas también van a servir para que ese anticuerpo que se había anclado al antígeno no se salga. Porque como la bacteria está viva, ella va a ejercer resistencia. Pues suéltame, suéltame, le va a decir el anticuerpo. Y la proteína de complemento los agarra y no te vas a soltar. Y ya hace que cuando venga el que se lo va a comer, que es una molécula, una célula que hace fagocitosis, ya sea más fácil que se la coma, pues no, ya es más atractivo. Esa es la función de las proteínas del complemento. Y por último, las citoquinas van a ser aquellas proteínas que van a ser como especie de señales químicas entre ellas, ¿ya? Para que se puedan pasar la voz cuando hay una infección entre las células. Por ejemplo, mire, tenemos este azulito que está acá está recibiendo a la infección. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a liberar citoquinas. Las citoquinas son los puntitos que están ahí, están yendo al verde. ¿Y el verde qué es lo que va a hacer? El verde va a liberar otra sustancia. Entonces va a generar una red que va a activar a todo el sistema inmunológico porque se están pasando la voz. Ahora, ¿qué son ese paso de voz? Son estas moleculitas pequeñitas que se van a llamar las citoquinas, que van a cambiar de nombre dependiendo de la célula, ¿no? Puede ser monoquina, si lo libera un monocito. Puede ser linfoquina, si lo libera un linfocito. Y así, jugando con esos nombrecitos. Te hago una pequeña aclaración acá de lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Ya? Lo que había mencionado acá, te retrocedo para que cheques. A ver acá. Ahí está, los linfocitos, ¿no? Entonces tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B.
¿Qué va a ser, así a grosso modo, la inmunidad celular? Va a ser cuando la célula va a ser sacrificada, entre comillas, va a ser sacrificada, porque la infección ha sido muy generalizada en ella. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un montón de linfocitos T, ahí tenemos a los linfocitos citotóxicos, tenemos a los supresores, tenemos a los que van a ayudar, ¿no? A los linfocitos helper. Entonces, esas células que están ahí son linfocitos T. No te olvides que los linfocitos helper, los CD4, también se les conoce como los cooperadores. ¿Ya? Ese es el nombre que utiliza el libro. Entonces tenemos ahí a los CD4 más citotóxicos, tenemos a los CD4 menos supresores y a los... perdón, pero los otros son CD8. ¿Ya? Tenemos a los linfocitos T más, que son citotóxicos, linfocitos T menos, que son supresores, y los CD4, ¿no? Que son los cooperadores. ¿Qué va a pasar? La respuesta inmunológica llega primero al CD4. Emite una respuesta, obviamente ya sabes que es por citoquinas, linfoquinas en este caso, se le conoce como las interleucinas, ¿no? Ya, bueno, la idea es eso, que le va a pasar la voz a otras células, porque, oye, célula, hay una infección, glóbulo blanco, hay una infección, mira, las células que están por allá están todas infectadas. ¿Ya qué hago? ¿Les intentamos curar? No, compadre, ya eso ya fue ya. Les mandan a todas las células a los citotóxicos para matar a las células y así ayudar a que se detenga la infección. Eso ayuda, es una forma. Entonces, eso es inmunidad celular, cuando vas a matar a la célula. Mientras que la inmunidad humoral, que está encargado de los linfocitos B, va a pasar de que entra el antígeno, empieza a gestarse la respuesta inmunológica y el cooperador piensa de nuevo. Aguanta, yo puedo defender esto pero con anticuerpos. Ya. Oye, linfocito B, ven compadre, le dice, ven, ven. Y el linfocito B viene. ¿Qué hago? Le dice. Oye, linfocito B, necesito que te formes estos anticuerpos de acá. Y el linfocito B se convierte en célula plasmática o plasmocito, como dice ahí. Se diferencia de célula plasmática o plasmocito. Y cuando está así, forma anticuerpos. Listo. Y ahora ya está listo para el proceso de defensa. A eso lo llamo respuesta humoral. ¿Ya? Entonces, linfocito T, respuesta celular cuando va a matar a la célula. Y linfocitos B, respuesta humoral cuando va a formar anticuerpos. Es la idea. Más o menos así a gran escala, con un gran número de errores por ahí, pero es para que lo entiendas. ¿Ya? Y ambas generan memoria. No te olvides que ambas generan memoria. Listo, ¿qué más hay por acá? Y lo último que te había mencionado que tenemos que revisar, lo que es la parte de inmunidad. Esta es la última diapositiva. Y vemos que la inmunidad que vamos a poder obtener, esa capacidad inmunológica puede ser de dos tipos. Puede ser activa y puede ser pasiva. Entiéndase la inmunidad activa como aquella inmunidad donde tu cuerpo va a responder, donde tu cuerpo se va a defender él mismo. Lo han atacado, lo que sea, tu cuerpo responde, entonces es activa. Plus tu cuerpo está activado, pues está respondiendo. Mientras que la inmunidad pasiva va a ser donde tu cuerpo no responde, sino que tu cuerpo está esperando que le den las sustancias para que él responda. O sea, las sustancias que van a defender. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál forma anticuerpos? Forma, activa, pues. ¿Cuál recibe anticuerpos? Pasiva, pues, porque no es que está recibiendo, él no lo está formando, ¿ya? Entonces ahí empezamos la primera diferencia. Activa cuando forma anticuerpos, pasiva cuando no los forma, los recibe. Ya que tenemos dos procesos en cada uno de ellos, natural y artificial. Entiéndase natural, pues como un proceso, como dice el nombre, natural, típico, común, habitual, parte del ciclo de vida. Y la artificial cuando no es algo de parte del ciclo de vida, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería una activa natural? Activa forma los anticuerpos y natural. ¿En qué proceso un organismo va a formar anticuerpos de manera natural? Es que cuando recibe el antígeno, pues. Por ejemplo, las infecciones. Hay una persona que está ahí, ¿no? Recibe una enfermedad, recibe un virus, recibe una bacteria, el virus entra a su cuerpo y esa persona, si obviamente no fallece, ¿no? en la lucha, va a desarrollar unos anticuerpos. Entonces, ¿su cuerpo ha trabajado? Sí, activa. Oye, ¿y la infección es natural? Claro, todos nos hemos infectado en algún momento. Todos hemos sufrido una enfermedad. Es propio, no es propio de generar esos cambios que nos ayuden a adaptarnos al ambiente. Mientras, ¿cómo va a ser una activa artificial? Donde tú vas a formar tus anticuerpos porque seguimos en activa, pero ahora el organismo que va a entrar, el antígeno que va a entrar en ti,
no va a ser un antígeno en las mejores condiciones. No va a ser un antígeno que esté en las óptimas condiciones de poder atacarte, de poder infectarte. Eso se ve mucho en las vacunas, ¿no? Porque las vacunas van a tener por lo general a organismos atenuados, como dicen, microorganismos atenuados en las vacunas. Entonces, en una vacuna te están poniendo el virus, la bacteria, el patógeno, el que te causa la enfermedad está dentro, pero no está así como para atacarte, pues está en una forma con un poquito más débil, entre comillas. Entonces, por ejemplo, ahí que tenemos, tenemos a los, como te dice ahí, microorganismos vivos, atenuados, ¿no? Ese es un ejemplo, que han perdido su capacidad de virulencia, ¿no? Por ejemplo, que ya no son tan agresivos. Ahí tenemos a las vacunas del sarampión, polio, rubiola, por ejemplo, ¿no? Algunas esas. Ahora también otro tipo de vacuna, por ejemplo, los productos de microorganismos patógenos. O sea, no te van a poner al microorganismo, sino te ponen a un producto de ese microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad del tétano, de la difteria, del cólera, ¿no? Aunque el cólera está en evaluación, ¿ya? Entonces, ahí no se pone el organismo, se pone al producto del organismo, pero de todos modos está atenuado, pues. Listo. Y ahora también hay otro por tecnología de ADN recombinante, ¿ya? Y eso es una aclaración nueva. Entonces, ¿qué va a ser el ADN recombinante? Cuando vas a agarrar un segmento del ADN del que te va a causar la enfermedad del patógeno, y ese segmento que estás agarrando es el que te forma los antígenos, o sea, con el que te ataca, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Perdón, con lo que reconoce tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer? Ese pedazo, y solamente ese pedazo, porque también utilizan otras proteínas más para atacarte, solamente ese gen se va a empezar a replicar un montón. Hacer que saque un montón de esos antígenos y esos ponértelo, ¿no? Entonces ya tú solamente detectas a los antígenos y con eso tú formas tus propios anticuerpos. Entonces, tres quedan para lo que es activa, ¿ya? Queda microorganismos vivos atenuados. Segundo, productos de microorganismos patógenos. Y tercero, tecnología de ADN recombinante, donde solamente escogemos un segmento que tenga la información que nosotros queremos que entra en nuestro cuerpo para poder desarrollar una inmunidad. ¡Listo! Nos vamos con la pasiva. La pasiva ya es un proceso donde tú no formas los anticuerpos y no los vas a recibir. Y dos formas de recibirlos, las típicas. La natural, cuando te lo da mamá a hijo, muy bien. Y cuando lo recibes a través de sueros, ¿no? O sea, el proceso de mamá e hijo es un proceso natural, la lactancia es un proceso natural, entonces lo ponemos como pasiva natural, mientras que inyectarte un suero que ayude a contrarrestar alguna enfermedad, que ayude a contrarrestar alguna toxina, algún veneno, algún antígeno, cualquiera que sea, este mecanismo por el cual he entrado estos anticuerpos no son naturales, así que lo ponemos como artificial. Entonces, esto vendría a ser la parte de inmunidad, ¿sí? Recapitulamos, activa y pasiva. Activa, formas anticuerpos. Pasiva, no vas a formar los anticuerpos. O cualquier respuesta, pongo anticuerpo como el principal ejemplo. ¿Cómo va a ser los procesos naturales? Que son parte del ciclo de vida. Y los artificiales, pues que no son parte del ciclo de vida. Naturales, activa natural, infecciones. Ahí, no hay más que hacer. Infecciones. Ten cuidado porque, como te decía, han agregado más cositas en lo que es el proceso de activa artificial. Ahora tenemos ahí a los microorganismos vivos atenuados. ¿Quiénes tenemos ahí? Como te había mencionado, la vacuna del sarampión, el polio y la rubiola. Son los típicos. Los productos de los organismos patógenos. Aquí tenemos tétanos, difteria y cólera. No te olvides que cólera está en evaluación. Y por último, la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué vacunas hay de eso? Esa es la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis B es una vacuna por ADN recombinante. Es importante que te aprendas esto que está calientito, hijo. Ya te lo traemos acá primicia. Listo. Eh, y las pasivas, las que te había dicho, donde recibe los anticuerpos, natural y artificial, natural lactancia y artificial sueros, antiofídicos también puede ser, ¿no? Antivenenos de serpientes. Y ahí están las sustancias que nos van a ayudar a generar un tipo de inmunidad. ¡Listo! ¡Uf! Se acabó. Se acabó, muchachos. Muchas gracias por su atención. La próxima semana te traemos sistema nervioso. No te olvides que dentro de poquito se viene otro repasito donde vamos a hacer más preguntas como las que hicimos en la semana pasada, que fueron 26 preguntas, que por ahí recibió sus comentarios que han sido unas preguntas así bastante
elaboradas, que tiene bastante peso y que te ayuda bastante a razonar y a pensar y a repasar. Entonces, por ahí vamos a estar trayendo, de ahí les voy a estar avisando cuando traemos otro repasito así con una cantidad fuerte de preguntas para poder todos practicar lo que hemos entendido hasta ahora, ¿no? Darle sentido a toda esa teoría que estamos dando a través de estos videos. Muchas gracias, muchachos. De nuevo, un agradecimiento especial a la Municipalidad Distrital de La Perla por hacer posible estas transmisiones, estos videos con el temario de San Marcos. Mi nombre es Josué Martínez de Biología en Evolución. Nos vemos la próxima. Chao, se cuidan.